Empieza. Así que tomo la medicina, apagan las velas, estoy en lo profundo de la selva. De hecho, tan adentro que, al salir de la maloca, vimos huellas frescas de jaguar, como marcando nuestro camino. Ponente 1:21. Sí, exactamente. Sí, ponente 0:21. Fantástico. Selva profunda. Estaré bajo efectos de ayahuasca, con jaguares salvajes a pies, pulgadas de distancia. Y no puedo discernir si es otro viaje alucinante o un jaguar real. Suena fantástico. Exactamente. Y sobre el maestro chamán Orlando Chuandama, conocido como el Dragón de la Selva, he publicado un pequeño documental que muestra nuestra relación a lo largo de 14 años. Entonces, entro y lo primero que sucede es que veo estas visiones de arañas e insectos entrando por mis ojos y mis oídos, poniendo huevos y explotando fuera de mis ojos, oídos, boca y nariz. Y yo estaba como, eso es sumamente perturbador. Doy la bienvenida a Aubrey Marcus al programa. ¿Cómo estás, Aubrey? Estoy bien, Germano, realmente estoy muy bien. Gracias por venir al programa, amigo. Ha tomado tiempo organizar esto. Hemos intentado coordinarlo un buen rato. Ambos somos hombres ocupados, pero al fin estamos aquí y te agradezco mucho haber hecho un hueco para estar con nosotros y la audiencia, amigo. Por supuesto, sí. Tenía muchas ganas de que esto sucediera y valoro mucho el trabajo que has estado haciendo y sé que tú también reconoces esa reciprocidad. Entonces, sí, vamos allá. Sumergámonos a fondo, mezclemos las cosas, pongámonos raros, divirtámonos. Esto va a ser genial, amigo. Así, sabes. Cuando empecé a ver tus cosas, tú sabes, tú eres, tus aventuras en la medicina vegetal y los psicodélicos. ¿Cuál fue la palabra que usaste antes de que empezáramos a hablar de otra manera? Iconóticos, psiconáutica, de la que hablaremos en un minuto. Me ha fascinado siempre este tema, aunque nunca he participado directamente. He dialogado con muchos que han experimentado con ello y su visión me atrapa, ya que lo veo como un aspecto clave de la evolución espiritual y lo que la espiritualidad nos enseña sobre la medicina de las plantas y su accesibilidad. Para empezar nuestra charla, recordaré una historia que se dice fue del Maharishi. Al ser cuestionado sobre los psicodélicos, parece que le dieron varios hongos que ingirió sin más y no tuvo ninguna reacción. Los testigos asombrados se preguntaron cómo era posible. Él simplemente dijo, yo vivo aquí, esto no me afecta, no necesito un boleto para el lugar al que ya he llegado. Él afirma que tomar psicodélicos es como usar un martillo neumático para derribar una pared y dejar entrar el sol. Pero al meditar y evolucionar como yogi es como instalar una ventana. Y me pareció una forma muy interesante de verlo. Entonces, tus aventuras con los psicodélicos, ¿qué las inició, amigo? Y por cierto, ¿estás de acuerdo con esa analogía? No del todo, Está perfecto. está bien, pero hay algo también, hay algo de verdad en lo que señala. Sin embargo, yo creo que sí. Hablemos un poco más sobre esto, por favor. ¿Cuál es la razón? Para mí, nunca habría perseguido la totalidad y el alcance completo de mi camino espiritual si no hubiera sido empujado a través del muro y me hubieran dado un vistazo de hacia dónde voy. Y eso es lo que pienso. Estos maestros y guías, ellos sobreestiman el compromiso de la gente de simplemente sentarse 20 años de tiempo en un cojín para llegar a un lugar que ni siquiera han sentido aún. Así que es solo por pura fe. Voy a llegar a algún lugar y ese lugar al que voy a llegar va a ser espectacularmente trascendente. Pero durante los primeros 5 años, solo voy a intentar no pensar en sexo y no distraerme mientras estoy sentado en mi cojín de meditación. ¿Verdad? No vivimos ese tipo de vida y lo que necesitamos es una transformación global de la conciencia. Y creo que estas medicinas y estas técnicas, porque no es solo medicina, abro ese paréntesis sobre la psiconáutica. Hablo de psiconáutica porque son maneras de irrumpir en estas diferentes verdaderas realidades que siempre están allí, siempre fluyendo a través de nosotros, siempre accesibles, pero que nos permiten atisbar. Y luego es nuestro trabajo encontrar la manera de cosechar la sabiduría de esos atisbos que tenemos, traerlos, integrarlos en nuestra vida y construir los puentes que nos permitan acceder a esos estados con más facilidad. Ahora, eso generalmente implica alguna clase de práctica dedicada, aparte de usar las medicinas vegetales. Pero atisbar no solo te proporciona profundas intuiciones, sanación profunda, sabiduría profunda. Me refiero a que lo que ha demostrado la Asociación Multidisciplinaria para los Estudios Psicodélicos con el TEPT, resistente al tratamiento, es que es resistente al tratamiento. Eso significa que lo han intentado todo y no funciona. Y 2 de cada 3 de estos participantes han realizado
3 viajes de psicoterapia asistida por MDMA y han curado su trauma, su TPT, y nunca tienen que hacerlo de nuevo, ¿verdad? Entonces, son efectos duraderos de atisbos temporales de estas realidades alternativas. Así, hay grandes beneficios no aprovechados por lo que veo como una visión cierta, pero incompleta, que algunos maestros han expresado. Así fue. Para mí nunca habría emprendido este camino espiritual en el que estoy si no me hubieran impulsado y mostrado que era posible, porque comencé a los 18 años. Materialista, reduccionista. Dios es cuando mueres, simplemente te vas a la oscuridad y te disuelves en ella, y no hay nada más aparte de la materia y lo que sea. El misterio de cómo comenzó la vida, quién demonios sabe, pero todo lo que hay es que hay vida, luego mueres y ya. Eso es correcto. Y estaba convencido y luego, así que voy. Y mi padre, que había trabajado con Stan Grof y había hecho una de las prácticas psiconáuticas, que es el trabajo respiratorio holotrópico, que es una respiración profunda, profunda, tan poderosa como muchos de los viajes psicodélicos que he tenido. Así que quiero decir, como que no tienes que tomar nada, pero creo que en los tiempos en que estamos, tienes que hacer algo. Y eso puede ser un retiro de oscuridad, puede ser trabajo respiratorio, puede ser danza extática, puede ser privación sensorial, puede ser meditación. Hay tantas maneras distintas de llegar, o puede ser medicina de plantas, o pueden ser psicodélicos, pero para mí era una vez. La primera experiencia fue un viaje psicodélico y fue la combinación de MDMA y psilocibina, guiada por un chamán que venía de la línea de Stan Grof, que era una antigua línea de Esalen, donde todos estaban conectados como los originales de la primera Renacimiento, y entré aterrado. Y cuento esta historia en mi próximo libro, No Psychonaut, que saldrá en febrero. Es el primer capítulo porque es el primer episodio, y estaba aterrado. Y agarré una roca que encontré allí en el bosque, al norte de Santa Fe, y pensaba, mientras sostenga esta roca, sé que existiré. Estaba preocupado de perder la razón. Temía perder el control de mi agarre a la realidad. Estaba jodidamente aterrorizado. Y mi chamán, ella era tan tranquilizadora y dijo, hagas lo que hagas, solo observa y permite, observa y permite. Y simplemente confié en ella ciegamente. Tenía una confianza intuitiva y profunda. Su energía era poderosa, maternal. Así que tomé la medicina que me dio y sentí mi cuerpo disolverse por completo. Y lo único que quedó, tuve estas visiones increíbles, caminando por estos campos de trigo y sintiéndome conectado. Era como la escena de Gladiador donde él está en el Elíseo y yo estaba en el Elíseo y de repente eso desapareció y simplemente me fusioné con el campo. Y yo estaba como, oh Dios mío, las únicas palabras que puedo usar para describir aquí es, esto es mi alma y esto es Dios. Así que no creía en el alma y no creía en Dios. Entonces, después de ese viaje y después de esa experiencia, me quedé despierto toda la noche bajo la lluvia torrencial y llegó una gran tormenta y había un fuego en mi pequeña cabaña. Y solo a la luz del fuego, en una luz tenue, me quedé despierto escribiendo, escribiendo, escribiendo y llenando como la mitad de un diario con las revelaciones de estar en una nueva realidad donde el alma era real y sabía que era real. Lo sabía en mi cuerpo antropológicamente, en mi ser ontológicamente, aquello que es real. Sabía en mi cuerpo que el alma era real y que había un campo de algo que podrías llamar Dios. Y aún así, todas mis críticas anteriores a la religión con R mayúscula seguían en pie. Sin embargo, la idea materialista y reduccionista de que no existe tal cosa como el alma y como Dios quedó absolutamente aniquilada. Y parte de mi comprensión real de lo que es el alma verdadera y lo que es Dios realmente empezó a cambiar. Y eso me puso en un camino donde pensé, está bien, no puedo confiar en lo que todos los viejos libros polvorientos han dicho. Necesito ir a leer y aprender de todas las grandes tradiciones y necesito realmente sentir, si puedo sentir la verdad de todo eso por mí mismo. Y he estado en ese camino durante 24 años. Me ha llevado a través de todas las grandes medicinas de plantas, iboga, ayahuasca, guachuma, que es San Pedro, psilocibina, MDMA, ketamina, que a las 2 en CB, ya sea yopo, vilca o cualquier cosa que haya disponible, puedes confiar en que estará. Ya lo he hecho antes. Es increíble. Es un... Vale, hay mucho que desempacar ahí. Primera pregunta, sin embargo, ¿qué te impulsó a empezar? ¿Qué te llevó a dar ese primer salto al abismo? Esa es una excelente pregunta. Trabajo con un editor en mi libro y es tremendamente útil tener uno. Como comentario al margen, si eres escritor, es fantástico contar con un editor.
aunque seas competente, y yo soy un buen escritor sin falsa modestia, un editor es invaluable porque plantean preguntas cruciales como esa. ¿Por qué hiciste esto? He tenido que explorarlo, volviendo a cuando tenía 18 años, hace 24 años, y parte fue porque tuve que hacerlo, mi padre lo había hecho, y mi padre dijo, esta es una experiencia a la que me gustaría invitarte, y creo en ello, y confío en mi papá, y mi papá no siempre tenía razón, me llevó a algunas situaciones que no fueron tan buenas como tratamientos médicos extraños que hice y que en realidad no ayudaron en absoluto, y de hecho crearon y me llevó a algunas cosas geniales, me llevó a cosas maravillosas, pero en general confiaba en mi padre. Así que eso era, uno, confianza en mi padre. Y número dos, pura curiosidad. Y número tres, tengo que decir que había algo en mi interior, en mi alma, que me guiaba a decir que sí, aunque no podría precisar exactamente cuál era mi pensamiento. Además, tenía la sensación, por mi comprensión de la cultura indígena, de que nos faltaba como un rito de iniciación. Y era el momento en que me marchaba de casa, empezando a comprender que procedo de la estirpe hebrea. Ni siquiera tuve un bar mitzvah porque estaba hablando con mis padres. Mi abuela realmente quería que lo hiciera, pero yo estaba hablando con mi papá. Yo estaba como, ¿qué? ¿Esto realmente va a servir? ¿Esto realmente me va a hacer? ¿Es esto un rito de paso en el que realmente me convierto en un hombre porque estudio la Torá y puedo recitar algo de hebreo? Él dice, no, hijo, no lo es. Yo estaba como, bueno, entonces no lo haré. Entonces él dice, está bien, lo haré seguro. Así que empezamos a hablar sobre qué es realmente un rito de paso. Y él dice, en definitiva, dice, este es el momento adecuado y esto es un verdadero rito de paso. Como te lo prometo, hijo, serás un hombre diferente al salir de esto de lo que eras al entrar. Y tenía razón. ¿Cuántos años tenías al hacerlo por primera vez? ¿Uchina? No, definitivamente te haces hombre tras tomar uno de estos. A esa edad yo era diferente. Sí, tío, de una manera distinta. Al estar conectado con mi padre y mi madre de una forma única, y al empezar a comprender mi lugar en el cosmos y la responsabilidad que conlleva, empecé a entender todo de una manera distinta, una que trascendía, incluía y superaba mi identidad individual. Así que sí, era Aubrey, pero al mismo tiempo era algo más, una parte inextricable de ese campo de amor, de conciencia, y así me conocí como una persona diferente a la que era entonces. Así que muchos de estos ritos de paso intentan conectarte con la tribu en lugar de solo con tu yo separado. Así que si estás extendiendo tu mano, introducir tu mano en una canasta tejida llena de hormigas picadoras demuestra valentía y te ayuda a integrarte y ganar la confianza de la tribu. Estos rituales te impulsan a superar tus intereses personales en favor del colectivo, pero su alcance es aún mayor. Buscan que te expandas y te abras al campo completo de la conciencia y de toda la vida misma. Así, te integras plenamente en la vida con mayúscula. Para mí, esto es esencial en lo que significa ser humano. Conocerte como parte de un todo mayor y asumir la responsabilidad de custodiar la vida en todas sus expresiones. Sí, tienes razón, no es así. Paz. El primer nivel, la tribu de la que hablas, esta conciencia ampliamente abierta, es básicamente toda la realidad. Algo así como un tipo de energía. Cuando tomaste la primera, ¿qué fue lo primero que tomaste? Fue una combinación de MDMA y psilocibina. A eso que ves en la calle, la gente le llama un hippie flip. Eso es genial. Pero en el contexto chamánico, claro, no mencionó que fueras a realizar un hippie flip, pero eso es, digamos, en común. En el habla coloquial, de esta manera se le nombraría. Permíteme preguntarte, cuando regresaste de ese primer viaje, ¿cómo manejaste psicológicamente lo que viste? Porque de lo que estamos hablando es de algo bastante intenso. La realización cambió tu vida, te encaminó por una senda completamente distinta. Pero ese primer intento fue no solo un viaje, sino también un desafío psicológico, porque una cosa es, según percibo, que espiritualmente despertaste y empezaste este camino, pero psicológicamente el cerebro procesa las cosas de manera muy distinta a cómo lo hace el alma. ¿Cómo procesó tu cerebro este nuevo entendimiento y cómo se enfrentó consigo mismo psicológicamente? Sí, tienes toda la razón. Fue la muerte del mundo en el que creía estar. Fue la muerte de ese mundo y el despertar a otro mundo. Fue un momento muy similar a un nivel de la matriz. Ahora, obviamente, no en este contexto distópico, era lo contrario. Pero de alguna manera eso ocurrió.
Tenía una gravedad de esa naturaleza donde yo estaba en un mundo y después de una noche quedé para siempre en un mundo diferente, que incluía y trascendía el mundo en el que antes estaba. No es que el yo separado desaparezca. El yo separado nunca desaparece. Nunca vas a deshacerte de tu ego. Eso es lo más grande en cuanto a viajes del ego, pretender que vas a deshacerte de tu ego, ¿verdad? Eso es todo materialismo espiritual, así que incluye y trasciende. Mucho más que en todo el espectro, ¿no? Así que no solo cambié yo, sino que todo mi mundo cambió. Y entonces, cuando tienes un cambio de paradigma de esa magnitud, es bastante sorprendente. Y por eso me volví increíblemente curioso, porque me di cuenta si tanto podía cambiar tan rápido. Hay tanto que desconozco que siento una profunda humildad. Sin embargo, hay cosas que sé con certeza porque las viví y las experimenté personalmente, y nadie puede decirme que mi vivencia fue distinta. Eso lo sé con seguridad. Conozco lo que he experimentado y lo que ha sucedido en mi vida. Era una realidad que esto no era una alucinación. Lo sentía en cada célula de mi cuerpo y por eso lo sabía. Así que había tanto la humildad y la curiosidad como esto profundo. Una especie de deseo de casi evangelizar lo que había visto. Así que era como todas las cosas contra las que me había revelado, todos evangelizando sobre. Este Dios del que habían leído en los libros y que sus padres les habían contado. Yo también me convertí en eso. Era como, oye, hay algo realmente real aquí, te lo aseguro, te digo que esto es verdadero. Y ese espíritu de alguna manera se ha quedado conmigo. Y es como si quisiera que la gente supiera que hay algo muy real en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestra conciencia y en el campo del amor en el que participamos, que cuando usas la palabra Dios está muy cargada por todas las cosas que se han proyectado sobre Dios. Pero llámalo como quieras. Llámalo el misterio que incorpora el aspecto de la humildad. Llámalo lo divino, llámalo fuente, llámalo, hay muchos nombres para Dios en la tradición hebrea, la cual he retomado actualmente para entender desde una perspectiva mística. Puedes llamarlo Shekinah, puedes llamarlo Elohim, puedes llamarlo el campo de Cristo. Hay una variedad de formas diferentes y tienen distintas maneras en las que puedes diferenciarlos, pero también son similares en muchos aspectos. Wakantanka, Gran Espíritu. Todas estas cosas señalaban diferentes rostros y diferentes texturas de este campo del amor divino y el poder del cosmos. Entonces, al tener ese despertar, te transformas en un ser humano diferente, te conviertes en otra persona. Al emerger de ello, ¿cómo reaccionaron los que te rodeaban al nuevo Aubrey? Siempre converso con quienes han tenido experiencias cercanas a la muerte y canalizadores y les pregunto, al revelarte espiritualmente, ¿cómo manejaron tu cambio las personas cercanas? ¿Cómo te trataron y cómo enfrentaste perder a quienes no concordaban con tu rumbo elegido? Lo interesante es que realmente no experimenté la pérdida porque todavía incluía las mismas cosas de Aubrey que todos conocían y amaban, como que todavía podía salir a la cancha de baloncesto y mi objetivo no era solo vencerte, sino realmente destruirte. Quería que te fueras sin nada. Cuando jugabas contra mí en la cancha, quería que te fueras sin nada, que quería quitarte todo desde un punto de vista muy espiritual, muy espiritual, muy espiritual. En eso, justo en ese nivel. Y eso era algo que a la gente realmente le encantaba de mí, es que yo era feroz y divertido y siempre hablaba. Y además, si llegaba el momento de celebrar, nunca temía tomar la botella de Crown Royal y exclamar, vamos, bailemos, es hora de fiesta. De esta manera no establecía una separación entre eso y el resto de mi vida, simplemente lo afirmaba. Todo sigue igual. Todo esto todavía soy yo, todavía me gusta hacer lo mismo. No te preocupes, no es que no vaya a encestar ese tiro y luego te lo restriegue, que te lo lancé justo en tu cara y puede que todavía tengas algo pegado en el ojo o ¿cómo están tus tobillos después de ese regate? Sigo siendo yo. Y eso es en realidad un aspecto importante que creo que he mantenido durante todo este proceso. Es que sigo participando en el mundo y del mundo de la misma manera en que participaba antes. Pero también hay otra realidad dimensional a la cual puedo tener acceso. Empecé a trabajar con la idea del poeta guerrero, que para mí era la idea de estos dos conceptos opuestos. O eres guerrero, o eres poeta, o eres espiritual, o eres carnal. Y yo decía, no, podemos ser ambos. Y de hecho es nuestro derecho de nacimiento ser ambos. Así que todavía podía encontrarme con la gente donde estaban. Y si no querían hablar de lo espiritual, no importaba, podríamos jugar al baloncesto juntos si solo querían divertirse. Y si yo quería divertirme, genial, nos divertiríamos.
Si querían hablar de filosofía y de pensamiento racional y debatir sobre Aristóteles contra Platón, yo encantado. Me especialicé en filosofía en la Universidad de Richmond. Me encantaba sumergirme en la filosofía, en Spinoza y todo eso. Así que aún podía conectar con la gente en su propio terreno y al mismo tiempo eso los hacía sentir cómodos, porque creo que si hubiera vuelto y hubiera empezado a usar túnicas en lugar de shorts, Nike y demás, no tenía el mejor sentido del estilo en aquel entonces. Creo que mi sentido del estilo ha mejorado con el tiempo. Quiero decir, miro algunas de las fotos y pienso, ¿qué es esto, tío? ¿Necesitamos una buena mujer en la vida que nos oriente bien? No cabe ninguna duda de eso, señor. Sin duda, Somos salvajes, salvajes. somos salvajes, ¿cierto? Era aún una persona distinta. No volví con cuentas mala, ni volví con túnicas. Seguía llevando la misma ropa, seguía hablando igual, seguía siendo el mismo tipo. Y creo que eso permitió un puente, y todavía permite un puente que ha hecho que la gente me siga, porque no es solo que hable de estos conceptos espirituales. De acuerdo, ¿quieres hablar de negocios? Desarrollé un negocio desde una inversión inicial de $110,000 hasta alcanzar una venta impresionante de 9 cifras. ¿Te interesa hablar de negocios? Entremos en materia. Conozco bien ese juego. ¿Prefieres hablar de deportes? Escoge alguno y lo practicamos. Vamos, empecemos. ¿Quieres hablar de filosofía? Hablaré de filosofía. ¿Quieres hablar de lo que tú quieras? ¿Quieres hablar de literatura romántica en inglés medio? Genial. Esa fue una de mis especialidades. Podemos hablar de Chrétien de Troyes y podemos hablar de las leyendas artúricas y de Vane, el caballero de la línea, de lo que tú quieras hablar. Como sea, yo me sumo a la conversación. Y si quieres hablar del alma, si quieres hablar de Dios, así es como quieres hablar, también me siento completamente cómodo hablando de eso. Así que no se creó un ambiente de exclusión. Realmente la gente no se retiró. Algunos decían, no sé mucho de todo eso, amigo. Y yo les decía, está bien, pero si quieres saber, puedo guiarte hacia las personas que te pueden dar las respuestas por ti mismo, porque me di cuenta de que para mí no importaba lo que alguien me dijera, no lo iba a creer hasta que lo sintiera por mí mismo. Y siempre he mantenido eso. Es como, no te quedes solo con mi palabra, pero puedo decirte que si haces este trabajo de respiración, vas a encontrar acceso a un trauma somáticamente almacenado que no sabes que está ahí. Y casi puedo prometerte que eso va a suceder si realmente lo intentas. Tu plena intención y todo tu corazón. Si entras en un retiro de oscuridad, como hice yo durante 6 días, que es absoluta negrura, donde comienzas a producir DMT endógeno y vas a ver cosas y vas a sentir cosas, eso va a cambiar tu perspectiva sobre la vida. Estoy seguro. Si tomas estas medicinas vegetales, accederás a diferentes realidades dimensionales que cambiarán tu perspectiva. Y sí, claro, si solo quieres leer mi libro Psiconauta y obtener toda la sabiduría que he adquirido y tomar mi palabra, genial. Pero ese no es el punto. El punto es que estoy compartiendo todas las formas en que he encontrado, las verdades a las que he llegado y es una invitación. Como la que resuene contigo, por favor, tómala. No solo confíes en mí y déjame compartir desde mi nivel de experiencia. Aquí están las trampas y los sitios pegajosos donde caí, pues esto tiene sus desafíos. Puedes topar con energías muy oscuras y quedar atrapado en distintas trampas que te pueden llevar por varios caminos. Diferente, una especie de psicosis temporal o incluso a largo plazo. Y también puedes encontrarte con personas con malas intenciones al administrar la medicina. Hay muchas áreas donde puedes meterte en problemas. Así que estoy tratando de hacer lo mejor posible para decir cómo. De acuerdo, este es un camino realmente poderoso, pero aquí están los puntos peligrosos. Aquí están los barrios de los que debes mantenerte alejado. Si te encuentras en este barrio, en este infierno y esta locura de oscuridad y delirio, aquí tienes tu salida. Entonces ha sido algo así. Es como si fuera un Sherpa. Y es que un Sherpa puede contarte cómo es llegar a la cima del Everest, pero ese no es el punto. El Sherpa dice, no, yo puedo ayudarte a guiarte hasta allí, y cualquier experiencia que tengas en la cima del Everest será tuya, pero será similar a lo que otras personas han encontrado, porque sigue siendo la cima del Everest filtrada a través de tu propio prisma. Tu prisma hermenéutico personal es la palabra Hermes, siendo él quien comunica todo el uno al otro, y tenemos nuestro propio prisma hermenéutico. Así es como vemos las cosas. Y cada uno de nosotros tiene un prisma hermenéutico único. Por lo tanto, lo que experimentes con estas medicinas va a ser diferente, pero también habrá algo similar debido a nuestra resonancia compartida y acceso a este mismo campo compartido. Sumergámonos rápidamente. Sí, lo que quiero decir es, porque estoy convencido de que tú comprendes técnicamente lo que sucede, lo que ocurre en el cerebro cuando consumes algunas de estas medicinas vegetales, psilocibina o DMT, lo que está causando esos efectos. ¿Estas experiencias ocurran?
Esto ha sido un enfoque principal de la ciencia para facilitar la comprensión, ya que habitamos en un mundo en el que la indagación científica materialista y reduccionista es muy importante. Y así, mi comprensión incluye y trasciende esas comprensiones. Entonces, lo que sucede varía según los medicamentos que estés tomando, ¿verdad? Cada uno tiene un mecanismo de acción diferente, por lo que tiene una especie de naturaleza distinta. Muchos de ellos, como la psilocibina y el DMT. Uno de los primeros receptores en los que actúan es el 5-HT2, un receptor de serotonina, y las moléculas de DMT o psilocibina se acoplan a estos receptores y luego cambian el flujo sanguíneo en el cerebro. Entonces, la red de modo predeterminado que interpreta la realidad normalmente se desconecta un poco y tú sabes, las otras partes del cerebro se activan y luego los receptores tienen diferentes moléculas que encajan. Y así puedes observar lo que está sucediendo allí, pero eso realmente no explica qué más está pasando. Y ese es solo uno de los sitios receptores. Como acabo de hablar con Jim Feidemann, que es uno de los pioneros en la investigación psicodélica, y estaba hablando con él sobre el 5-HT2A, y él decía, bueno, ese es solo uno de los receptores y eso ya lo hemos demostrado. Y se ha exagerado la importancia de ese receptor. Hay que entender que existen 1.54 cuatrillones de moléculas en un microgramo, cantidad suficiente para que cientos impacten cada célula de nuestro cuerpo. No todas las células poseen esos receptores, indicando que sucede algo a nivel celular que no podemos cuantificar con los recursos limitados que hemos tenido en comparación con fondos para investigaciones de cáncer y otros. Ahora, más financiación está llegando. Así, empezamos a tener ideas de los procesos celulares en juego. Pero realmente lo que creo que es más importante entender es que vivimos en una realidad multidimensional. Y has mencionado que has visto algunos de mis episodios con Matías. No sé si viste mi modelo de existencia de 9 dimensiones del que hablé con Matías, que fue muy interesante porque llegué a un modelo de 9 dimensiones por mi cuenta psiconáutica. ¿Sabe? Trabaja y él recuerda. Matías es alguien que recuerda sus vidas pasadas y va a ser invitado en tu programa. Así que si el mío sale antes que ese, asegúrate de buscarlo. Va a ser una gran conversación. Pero vivimos en una existencia de 9 dimensiones. Esta es mi creencia y es lo que no solo he oído de Matías, sino lo que he sentido y experimentado. Y lo que está sucediendo es que, como dijo Aldous Huxley, estas medicinas están abriendo nuestras puertas de la percepción para que podamos ver realmente nuestra existencia de 9 dimensiones, que toca desde Dios hasta lo más material, aspecto de quiénes somos, nuestro ADN, nuestras células, etc. Y que estamos participando en esta existencia multidimensional. Y esto está abriendo las puertas a las otras dimensiones que siempre están ahí. Pero nuestro cerebro actúa como un dispositivo de filtrado cognitivo. De nuevo, en palabras de Aldous Huxley, un dispositivo de filtrado cognitivo. ¿En qué debemos concentrarnos? Por ejemplo, un ejemplo de filtrado cognitivo. En este momento, lo único que veo en esta habitación es tu rostro. Eso es realmente todo lo que estoy mirando, pero hay un cuadro sobre mí, allí arriba. Hay gente caminando afuera. Hay una luz parpadeante en este juego de baloncesto de video que tengo en mi oficina ya. Hay todo tipo de cosas, pero no les presto atención porque me estoy concentrando aquí en lo que es importante y lo importante es esta conversación. Así que siempre estamos filtrando, incluso dentro de esta realidad dimensional, pero estamos filtrando incluso más allá de esta realidad dimensional. Estamos filtrando todas las demás dimensiones para poder enfocarnos en navegar esta realidad. Y esto es como abrir esas persianas venecianas, abrir esas puertas de la percepción. Así que siempre le digo a la gente, porque llevo muchos años meditando y hago sesiones largas de 1 hora a 2 horas como base y a veces más. Así que para mí, a medida que empecé a meditar, esa percepción comenzó a abrirse. Sí, cada vez más. Y empiezas a ver las cosas un poco diferente. Es como si aún no viera la matriz. No veo los unos y ceros volando, pero empiezas a percibir las cosas en un nivel muy distinto. Luego hice un trabajo de respiración. He realizado algunas sesiones de trabajo respiratorio, pero la primera sesión me dejó asombrado, como si no lo considerara. Cuando dijiste eso pensé, bueno, ya lo hice, porque lo hice de forma distinta, nunca los vi de la misma categoría. El trabajo de respiración, eso sí, me abrió los ojos, física, mentalmente, simplemente me dejó completamente asombrado, la verdad. Y luego mis meditaciones alcanzó un nivel totalmente nuevo.
Justo después pienso, espera, siento cosas en mis meditaciones nunca antes sentidas, porque abrió una puerta y eso continuó avanzando. Oh, pues si vas a hacer esto, entonces esa percepción se está abriendo y eso es de lo que estos maestros han hablado durante años. Con la meditación es una de las muchas maneras de entrar ahí, pero es un proceso más lento y progresivo, a diferencia de un psicodélico que te catapulta como en una montaña rusa. Sí, correcto. Y entonces tú eres un psiconauta, lo eres, eres alguien que utiliza prácticas y tecnologías como la meditación y el trabajo respiratorio para explorar regiones de tu conciencia que antes estaban inexploradas. Esa es la definición de un psiconauta. Como un astronauta explora el vasto reino del espacio, tú exploras tu psique y tu conciencia utilizando las tecnologías de la psiconáutica, la meditación y el trabajo respiratorio, y has descubierto que la sinergia entre ellas ha sido de apoyo. Y creo que eso es algo que también les falta a los maestros, es que todas estas cosas pueden trabajar juntas en armonía y que es importante tener tus prácticas básicas de meditación y trabajo respiratorio para permitirte realmente acceder y cosechar el oro que obtienes de estas experiencias. Pero me atrevería a decir que si en algún momento te sientes llamado a experimentar la medicina psicodélica y hacer ayahuasca o algo por el estilo, podrás integrar esas lecciones y ese punto de acceso en tu práctica meditativa y tu meditación se acelerará justo como lo hizo con el trabajo respiratorio. ¿Qué sucede con el trabajo respiratorio? No solo hiperoxigenas tu sangre, sino que también, según investigaciones y con Wim Hof liderando, estás elevando los niveles de DMT endógeno. El DMT es una de las moléculas psicoactivas y psicodélicas más potentes. Recientes estudios han logrado demostrar esto. Según John Dean y otras investigaciones, el DMT es endógeno, produciéndose en el líquido cefalorraquídeo del cuerpo. La respiración consciente puede incrementar su disponibilidad, aunque su vida útil es breve. Una vez expuesto al oxígeno y una vez extraído del cuerpo, se degrada muy rápidamente. Así que ha sido muy difícil estudiar esto y comprobarlo, pero ahora se ha demostrado que el trabajo respiratorio realmente aumenta eso. Así que estás teniendo tu propio viaje endógeno de DMT, te estás colocando con tu propio suministro, básicamente. Y eso se está abriendo, ¿sí? Como dice Wim, Wim siempre lo menciona. Por lo tanto, es una forma de que accedas a estos niveles sin consumir ninguna sustancia adicional, solo más cantidad de aire, ¿sabes? Y ese es el camino para llegar allí. Sí, y cuando estudiaba las filosofías yógicas y las tradiciones yógicas, empecé a un libro sobre la respiración yógica. Y se agota rápido. Sí, comprendí lo poderoso que era el trabajo de respiración. Después entrevisté a personas en Wim Hof y a otros maestros de técnicas respiratorias quienes me decían, prueba esto, intenta aquello. Y simplemente no podía creer el poder de la respiración. Era tan poderoso y abrumador. Yo estaba como, ¿realmente solo hacer este tipo de respiración profunda me va a llevar a un estado psicodélico? Es decir, no lo hizo. No conseguí un viaje, no iban a hacer un viaje, no hice un viaje, pero definitivamente me pasaron cosas como sentir energía fluir en sitios extraños. Las extremidades se movieron, no como frío y entumecimiento. Sí, todo eso. Toda la energía se estaba yendo de tus extremidades hacia el interior del cuerpo. Es exactamente lo contrario de huir o luchar. Cuando huyes o luchas, toda la sangre se dirige hacia tus piernas y brazos, pero esto era lo opuesto. Era como si tus manos comenzaron a calambrarse un poco, pero no de forma dolorosa, sino como si no hubiera nada allí. Es realmente poderoso. Así que ahora gracias por hacerme consciente de eso. Soy un psiconauta. Es cierto, sí. Bueno, te hablaré de mi primera vez con la respiración consciente. Tenía unos 28 años, lo que indica una década de exploración psiconáutica y me ofrecen mi primera experiencia de respiración chamánica con una maestra que todavía practica en Sedona, Anahatananda, y ella dice, bueno, vamos a hacer trabajo de respiración. Y yo llego todo engreído pensando, la respiración, si ya he probado todos los hongos MDMA y DMT, ¿qué me va a hacer este trabajo de respiración? Quedé totalmente impresionado, absolutamente impresionado.
Y no solo tuve liberaciones somáticas intensas, sino que también tuve una visión clara, que todavía es tan nítida como cualquier recuerdo. Una visión de mí mirándome a mí mismo, pero yo como la versión del alma plenamente encarnada, como la versión más elevada de mí mirándome con una paz profunda, abierta, serena y un amor salvaje. Vi esa visión acercarse a mí y reflexioné. He estado subestimando realmente el poder de esto. Y sucedió en el mismo retiro de una semana. Estábamos haciendo una variedad de ayunos y diferentes modalidades de limpieza, y luego el trabajo de respiración, y también hicimos mi primer baile extático. Y entonces yo estaba como, ¿baile extático? Bailo todo el tiempo. Esto será lo que sea. Ya sabes, como también pensé que iba a ser cursi y quedé impresionado. Mi cuerpo entró en un estado que técnicamente podría llamarse superfluidez, donde simplemente se colapsó. Era mi cuerpo y la música y todo el juicio propio sobre los movimientos que hacía y el intento de parecer genial mientras bailaba. Todo eso desapareció y solo quedaron el movimiento y el sonido. Y en el movimiento y el sonido también el espacio visual se abrió de nuevo. Así que empecé a tener visiones durante esto, en este profundo trance. Y por supuesto, bailar de esta manera ha sido parte de tantas culturas diferentes y lo vemos como un fenómeno cultural en lugar de una práctica psiconáutica que ayuda a las personas a acceder a estas realidades dimensionales alternativas. Ahora, tú no mencionaste, experimentan algunos viajes difíciles y posibles trampas en el camino. Eso es lo que muchas personas que se atreven siquiera a pensar en hacer esto. Teme tener un mal viaje o que realmente ocurra. Así que puedes darnos un ejemplo de el peor tipo de viaje que hayas tenido, si quieres compartir ese tipo de, digamos, el momento más aterrador, porque de nuevo mis referencias son personas a las que he entrevistado que me han contado como sí, mi cuerpo sintió eso. Mi cuerpo se descompuso desde las uñas hacia abajo, convirtiéndome en parte del universo. Volé, encontré a Dios, conversé con Él y después regresé. El viaje exacto del que hablo es el del tipo que escribió Ghost. Y piensas, y también escribió La escalera de Jacob. Y dices, eso tiene sentido. Él es. Entonces pensé, vale, eso tiene sentido. Esos son los puntos de referencia que tengo. Aún no he escuchado uno malo. Bueno, esto es interesante. Entonces, desafiante, difícil, desafiante, aterrador, es diferente a malo. Sí, había mucha gente allí. Permítanme distinguir. Así que mi primer viaje con ayahuasca fue desafiante, difícil, aterrador. Y no me extenderé en la historia, pero les daré los puntos clave para explicar difícil de mala manera, es decir, desafiante, difícil, aterrador. Entonces, entro en esta experiencia con ayahuasca y es mi primera experiencia con ayahuasca. Tengo 30 años y he probado muchas otras medicinas, pero nunca ayahuasca. Y estaba preparado, así que estaba listo para este concepto de observar y permitir. Lo había comprendido, había pasado por desafíos realmente profundos, traumas en el ámbito familiar y diversas experiencias que pude vivir. Tenía experiencia en situaciones difíciles y estados emocionales traumáticos cuando mi padre se dejaba llevar por la ira. Y esto fue al principio. Y yo reviví eso, pero pude reconfigurarlo volviendo allí como mi yo adulto y luego protegiendo a mi yo niño y después hablando con mi padre en el espacio de la visión. Así que hay ese tipo de experiencias, pero eso fue simplemente tan hermoso y poderoso. Ni siquiera lo llamaría necesariamente desafiante, pero es intenso. Era intenso. Así que hay intenso y hay una experiencia intensa cuando estás accediendo al trauma. Esta fue desafiante, difícil, aterradora. Y así es como comienza. Entonces tomo la medicina, apagan las velas. Estoy en lo profundo de la selva. De hecho, tan adentro de la selva que al salir de la maloca vimos huellas frescas de jaguar, como marcando nuestro camino. Sí, exactamente. Fantástico, fantástico. Sí, selva profunda. Sí, voy a estar bajo los efectos de la ayahuasca y hay jaguares salvajes a unos centímetros de mí. No puedo discernir si es un viaje psicodélico o un jaguar real. Eso es fantástico. Exactamente. Y sobre el maestro chamán, Orlando Chuandama, conocido como el dragón de la selva, publiqué un documental breve que muestra nuestra relación a lo largo de 14 años. Entonces entro y lo primero que sucede es que tengo estas visiones de arañas e insectos que se arrastran por mis ojos y oídos, poniendo huevos y explotando fuera de mis ojos, oídos, boca y nariz. Y yo estaba como, eso es sumamente perturbador. Sin embargo, ya estaba lo suficientemente familiarizado con este tipo de
Tuve otra visión donde sucedió algo de eso, así que pensé, está bien, lo entiendo, esto es ayahuasca. No es para tanto, estoy bien, pero obviamente fue perturbador. Esa es una camisa. Sí, luego estas anguilas salieron del agua. Estábamos en el río Manzanares de Madrid. Salieron de donde fuera que estuviera el agua. No podía ver. Estaba oscuro como boca de lobo, pero sentí que salían del agua y se dirigían y encontraron mi estómago. Se enroscan en mi estómago y comen con sus dientes roedores y entran en mi estómago. Empiezan a devorar todos mis órganos mientras se deslizan y yo estoy como, vale, wow, eso es bastante perturbador, pero no pasa nada. Yo puedo con esto. De acuerdo, procederé a sacudir esto. Sí, exactamente. Voy a sacudir esto. Luego la ayahuasca dice, bien, superaste las 2 primeras pruebas. Pasemos a la tercera. Me deslizo por una enredadera sin fin al estilo de Jack y las habichuelas mágicas y estoy completamente desnudo. Y la enredadera tiene espinas que apuntan hacia arriba. Y entonces me está destripando desde los genitales primero, como desgarrando mis bolas, pene, estómago, pecho, cara, cuello. Y yo estaba como, eso es incluso horrible de imaginar. Y ni hablar de ver que esto me suceda. Yo estaba como, pero aún estaba en un punto en el que pensaba, bien hecho, ayahuasca, bien hecho. Eso continuaba, seguía en aumento. Intensificas lo aterrador de estas visiones, pero bien hecho, bien jugado. Es como si estuvieras en un videojuego. Era como, básicamente, nivel 3 suena bien. Estoy bien, bien. Me estoy aferrando. El nivel 4 me destrozó porque, verás, mi tío había fallecido recientemente de linfoma. Entonces, en el nivel 4, la ayahuasca dice, oye, tú también tienes linfoma, vas a morir de cáncer. Será una muerte lenta y sumamente dolorosa tal como la de tu tío. Y yo estaba como, y eso tocó un miedo real en mí. Y por dentro yo solo pensaba, no, 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 no lo estoy. Me siento sano y fuerte. Estoy palpando mis glándulas, recorro el cuello con los dedos y pienso que no, no hay nada. Pero luego creo notar un pequeño bulto. Es como decir, oh, y luego es como, ahí está, lo has encontrado, eso es todo, eso es tu cáncer, vas a morir. Y así, durante unas 2 horas, estoy allí en la oscuridad. El maestro Orlando cantando Ícaros. Veo serpientes rodeando la maloca y estoy simplemente aterrorizado. Y estoy en una profunda discusión con la ayahuasca que intenta convencerme de que tengo cáncer actualmente y voy a morir. Y finalmente, por pura agotamiento, digo, está bien, de acuerdo, tengo cáncer y voy a morir. Solo voy a amar a todos tanto como pueda. Voy a escribir tanto como pueda. Voy a experimentar los años más maravillosos que están por venir en mi vida. Que así sea. Y justo cuando me rendí y acepté esa realidad, fue como si agua emergiera del suelo y me sostuviera en esta cuna de luz. Y la voz de la madre ayahuasca llega y dice, no tienes cáncer, cariño. Estás perfectamente sana y siempre te hemos tenido, como yo siempre te he tenido. Y simplemente comienzo a llorar, ¿verdad? Y fue como, eso era el nivel 4, pero el nivel 4 fue difícil. Era difícil, pero eso realmente cambió mi vida, porque desde ese momento mi miedo al cáncer lo había superado. Lo enfrenté, lo acepté y encontré una paz más profunda al otro lado de él, donde pensé, bueno, si ese es mi destino, así será y viviré mi vida lo mejor que pueda. Así que eso es lo que yo incluiría en lo desafiante, lo difícil, categoría aterradora. ¿Verdad? Pero al final tuvo una resolución completa y salí de allí radiante y resplandeciente. Y superé una prueba muy difícil y emergí de ella siendo más fuerte. Ahora abriré ese tema, así que si quieres comentar al respecto, adelante. Ahora pasaré a lo que yo llamaría una mala experiencia. De acuerdo, pues es tan interesante también porque, sí, lo estoy viendo desde el punto de vista espiritual, ¿vale? Y al principio te lanza cosas que son aterradoras, pero es una película de terror y estás desconectado de ella, en esencia. Y piensas, eso es bastante horrible. Dios, ya no puedo ver caras de la muerte, es suficiente. Sí, estoy de acuerdo. ¿Entiendes a lo que me refiero? Pareces desconectado, como si no fuera yo quien recibe el golpe, sino ese mono. Para todos los de cierta edad, sabrán a qué me refiero, pero cada vez que tocaba algo se convertía solo en una simple línea. Sabía dónde adentrarse en tu psique y realmente extraer algo que significara algo nuevo. Así que, primero 3, película de terror. Lo siguiente era como, oh, tienes cáncer justo como tu tío. Como, oh, boom, eso es como
en lo de MMA. Te tienen en una guillotina. En ese momento vas entrando, te estás hundiendo. Pero espiritualmente es tan interesante lo que te está pasando. Es una parte de ti, un miedo dentro de ti subconscientemente, que no sé si lo tenías conscientemente o no, pero es como, no, vamos a arrancar esta mala hierba del jardín y realmente sacarla a la luz. Y a él no le va a gustar, pero cuando se haya ido, se habrá ido. ¿Es esa una buena explicación de lo que estaba sucediendo? Exactamente, es justo eso. La inteligencia de la ayahuasca sabía que debía entrar en un juego de verdad y estaba dispuesta a llevarme hacia lo más profundo, mi miedo más profundo en ese momento. Y estaba dispuesta a hacerlo, pero el impulso no era ser un embaucador, era porque me amaba y deseaba que me desprendiera de ese temor, ya que únicamente al estar sin miedo podría ser realmente libre, completamente libre del temor. Por lo tanto, era esta poderosa energía amorosa que te amaba tanto que no te estaba consintiendo, no estaba diciendo como, mejor no les mostremos ese miedo porque ese está demasiado cerca. La ayahuasca es como, tenemos que llevarte más allá de cuál es tu miedo más profundo. Y entonces, cuando tomas una medicina así, tienes que estar preparado para cualquier cosa. Si crees que vas a proteger algo de la ayahuasca, si crees que vas a proteger este pequeño miedo, este trauma, como que no vayas allí. En el momento en que estás como, no vayas allí. Mamá va a decir, oh, vamos allí, vamos allí. Parece que porque en una analogía de lo que atravesamos en la vida, sabes, si crees que creamos nuestro único plan y nuestro único diseño y tenemos desafíos que debemos enfrentar en esta vida para superar ciertas cosas, en la vida también podrías haber recibido esa lección. Podría haberte llevado mucho tiempo, podrías haber tenido un susto con el cáncer, podrías haber pasado meses y meses de pruebas y más pruebas, hasta que finalmente te das cuenta de que no tienes nada. Y podrías haber pasado por todo eso, pero esto se hace en unas pocas horas, intenso y acelerado. Es como si todo se estuviera acelerando. Plan de tratamiento para superar obstáculos en tu psique. ¿Es correcto decirlo así? Sí, definitivamente. Es proactivo. Es un plan de tratamiento proactivo para que el universo y tu vida no tengan que manifestar esto en tu propia realidad. Aún así, cosas se manifiestan. A veces, ¿sabes? A veces hay lecciones que simplemente no aprenderás o que la medicina no puede alcanzar. Y aún así, la vida tiene que hacer lo que tiene que hacer. Sí, pero si empiezas a creer que la vida continuará presentándote esas cosas y lugares donde estás contraído, lugares donde todavía tienes miedo, para que finalmente puedas liberarte. Y esto es parte de la doctrina, ya sabes, Peter Crone. Peter Crone habla de esto. La vida seguirá presentándote desafíos para mostrarte dónde no eres libre. Las medicinas pueden ayudar a acelerar ese camino e iluminar miedos que no sabías que tenías, iluminar desafíos y permitirte trabajar con ellos de manera proactiva para que el universo no tenga que arrastrarte a través de una experiencia más larga, prolongada, casi de muerte, situación para que superes tu miedo a la muerte o lo que sea necesario. Y realmente creo eso. Creo en ello, no en que todo esté predestinado y determinado. Todavía creo que hay cierto azar en este mundo, pero también hay un profundo nivel de guía y una profunda inteligencia de nuestra alma trabajando con el cosmos. Y el acceso que estas plantas y maestros vegetales te brindan sí te permite acelerar proactivamente el currículo. Y realmente creo eso. Entremos en ello. Si fue complicado, enfrentemos esta difícil situación. ¿Y qué era eso? Así, la mayoría de situaciones difíciles implican momentos en los que algo en el entorno o contexto se descontrola, ¿verdad? Así es. No lo hagas. Es una situación donde de repente te convences de que tomaste la medicina equivocada o algo está sucediendo que no debería estar sucediendo porque entonces no hay lo que era, ya sabes. Nunca dudé en esa experiencia de que la ayahuasca que tomé fuera veneno porque estaba con uno de los grandes maestros y estaba tomando ayahuasca en Perú. Confiaba en la medicina y confiaba en el chamán. Así que las malas situaciones surgen cuando no confías en la medicina. A menudo estas son solo algunas de las categorías. No confías en la medicina o no confías en el chamán. Y a veces, quizás no confías en la dosis de la medicina que tomaste. Claro, porque hay un cierto umbral en el que piensas, así que si estás haciendo esto por tu cuenta y no estás siendo guiado, podrías, y digamos que conseguiste alguna versión callejera de esta medicina, y podría ser como, oh, vaya, tomé veneno. De hecho, no. Estos hongos no eran Psilocybe cubensis,
esto era veneno y realmente estoy muriendo porque te sientes muy náuseas y como, no, realmente estoy muriendo de este veneno. Y eso no es un temor con el que realmente lidiaste. Por supuesto que tenemos miedo de beber veneno, así que realmente no es de ayuda para tu subconsciente, tu psique. Es solo horror, es solo trauma. Simplemente estás traumatizado al pensar eso, que has hecho algo que te ha roto o realmente te ha lastimado. Y eso es porque no confías en el entorno, el contexto y la medicina. Esas son las situaciones en las que se pone realmente mal. Ahora, no son las únicas situaciones. Una es que no estás seguro si tomaste la medicina correcta, ¿no? Quizás tienes miedo como demasiado del medicamento. Recuerdo a mi amigo Kyle, tomaba una pequeña cantidad de LSD al caminar y él, sabes, mi otro amigo Ian, y estaban en esta caminata y no se dio cuenta de que el LSD que tenía había condenar a él. Se había evaporado y condensado como a 5 veces la potencia, era LSD líquido, así que se había condensado porque se evaporó, porque hace mucho tiempo que lo tenía, pero lo que se evaporó no era el LSD, era el agua. Así que lo que quedaba era LSD condensado. Así que estaba en esta experiencia que no comprendía, además en un lugar que era realmente sospechoso. Llegaron a la cima de esta montaña y no podían moverse, y era el sol abrasador. Sí, eso realmente fue muy dramático. Fue una experiencia traumática. No recuerdo que finalmente logró enviarme un mensaje y él es un psiconauta experimentado. Como Kyle él es, ya sabes, casi, no contaba con la edad suficiente, pero poseía una experiencia comparable a la mía. Entonces me contacta y me dice, Harvey, esto es una situación de vida. Una situación de vida. Tranquilo, hermano. ¿Qué quieres decir? Y claro, se refería a una situación de vida o muerte. Y yo estaba como, vale, mándame, como tu ubicación exacta, estamos enviando ayuda. Le guié durante el proceso, lo resolví, pero estaba en el lugar equivocado con la dosis incorrecta de medicamento porque no se había dado cuenta de lo que había pasado con su medicina. Fue un mal viaje y para Kyle fue traumático, pero también para Ian, que no tenía tanta experiencia, fue una experiencia considerablemente traumática, como que a Ian le llevó mucho tiempo superar ese miedo de que estamos en esta montaña, nadie va a encontrarnos, nos estamos quedando sin agua. Nosotros estamos generando trauma en vez de mitigarlo. Exactamente. En realidad y eso es lo que yo llamaría una mala experiencia, crea trauma en lugar de eliminarlo. Esas son algunas de las situaciones. También puedes encontrarte en una situación donde te enfrentas a fuerzas oscuras legítimas. Pueden presentarte desafíos que sin el conjunto de habilidades y la intensidad de enfoque necesarias. Puedes entrar, puedes tomar otra salida, adentro, a un lugar temible del cual quizás no puedas escapar jamás. Así que hubo una situación más adelante, en 2016, estaba haciendo ayahuasca. Mi padre no me gusta patologizar su condición, prefiero mitificarla. Así que estaba como en su momento de Rey Lear perdido en el bosque. La patología sería esquizofrenia paranoide y no hay conexión entre eso y su uso previo de psicodélicos. Tiene mucho que ver con que él canalizaba, empezó a practicar la canalización sin buenas pautas. Es una larga historia y no necesitamos entrar en detalles, pero básicamente mi padre estaba en un estado aislado de esquizofrenia paranoide y yo no podía llegar a él. Entonces esta fuerza entra en mi viaje, mi experiencia con ayahuasca y empieza a jugar todo tipo de trucos y juegos. Y básicamente, sabes, intenta convencerme de que ha robado mi corazón y después intenta negociar para devolvérmelo. Me encuentro negociando por mi propio corazón y acto seguido, él cambia el trato por el alma de mi padre. Luego me llama cobarde porque me niego a intercambiar mi alma por la de mi padre. Fue un enfrentamiento intenso con esa presencia demoníaca que era verdaderamente poderosa. Muy, muy pronto. Aterrador y muy intenso. Ahora, también lo fue. Tuve suficiente práctica y sentí suficiente guía. Pude sortearlo. Pero también veía que si tomaba unas decisiones equivocadas y si sucumbía a ese miedo o si aceptaba ese trato, podría siempre creer que cambié mi alma por la del diablo y podría haber creado este tipo de patrón psicológico y esta construcción que me habría mantenido en el miedo. Entonces pueden surgir situaciones que si cometes un error, si eliges mal o tomas la salida del miedo, quizá no regreses pronto a la autopista del conocimiento. Tal vez necesites
revertir eso. Es otra situación que pudo ser mala, pero no lo fue. Y la última situación adversa fue con mi prometida de entonces, Whitney Miller. Ella fue a hacer medicina. Fuimos a hacer ayahuasca en un lugar al que yo no la acompañaba. Ella iba a emprender su propio viaje y se encontró con una mujer chamana, una maestra, a quien llamarías bruja, que es una fuente, para lo cual sí. Ella maldijo a Whitney en una de las ceremonias. Ahora todo esto puede sonar a pura superstición. Las maldiciones no son reales. Está bien, lo acepto y creo que es mejor si piensas eso. Así que si lo crees, por favor, mantén tu creencia. No quiero que cambies esa creencia, porque vivir en el mundo de las maldiciones da miedo. Así que antes de que sigas, solo para que sepas, soy cubano. Así que, y yo fui criado con brujería y hechicería. Siendo blanco, negro, blanco. La magia blanca y la magia negra. Es algo así como el vudú cubano. Yo estaba al tanto de todo esto. Tenía familiares que se vistieron de blanco un año porque estaban allí intentando ser la magia blanca o el brujo blanco, no brujo, sino bruja blanca, todo ese tipo de cosas. Así que lo entiendo y esta es siempre mi sensación sobre todo eso. Lo respeto, sin embargo, prefiero no tener ninguna relación con ello. Estoy de acuerdo. Lo respeto. No lo veas como irrelevante, respétalo y continúa. He visto algunas cosas. Soy del Caribe, he presenciado algunas cosas, ¿sabes? Respétalo, prosigue. Simplemente respétalo y mantente alejado. Continúa con tu camino. Uno de los mejores, sí. Y siempre lo he mantenido. Una de las mejores defensas consiste en hacer una de dos cosas. Una es aprender a manejar con verdadera destreza este campo y aprendes cómo revertir la materia oscura. Te sumerges de lleno y te conviertes en un Jedi, o bebes Budweiser fuerte y dices que es así, y no permitas que tu campo de creencias cree una vulnerabilidad. Como mi amigo con quien solía pasar el rato es el vaquero Cerrone, un luchador de UFC, ¿verdad? Probablemente es el más resistente a la brujería de todos los que conozco. Lo único que hará es beber Budweiser. Tío, podrían usar su mejor magia contra él y él no le afectaría. Así que es una gran defensa. Es como la defensa Budweiser. Porque es tan malo como es. Es realmente muy fuerte. Así que Whitney está en algún lugar del estado vulnerable, ¿sabes? Y entonces ella estaba embrujada, estaba maldita y volvió y estaba así, ¿sabes? Es como yo, la conciencia y odio esto. Y yo estaba como, vaya, algo. Y ella decía en este chamán es la peor energía que viene de ella. Y ella dijo, basta. Donde yo estaba como, bien, creo que sé lo que pudo haber pasado aquí, así que vamos a irnos y vamos a adentrarnos en otro aspecto de la selva profunda. A un especialista en revertir la magia negra que es Hamilton Southern y el maestro Alberto Dávila, y esa es su especialidad. Y así, Hamilton lo sabía. Hamilton no compartió nada porque yo no estaba al tanto de esa posibilidad. Yo estaba como, mira, vamos a ir a beber. Y Whitney no quería beber ayahuasca. Ella estaba como, joder. Yo estaba como, por favor, cariño, confía en mí. Prueba esto una vez, no tendrás que hacerlo de nuevo. Toma la cantidad más pequeña, solo. Y tampoco quería asustarla, diciéndole de repente, oye, estás maldita. No es adecuado asustar a alguien de esa manera. Pero yo estaba como, bueno, entremos y tengamos la conversación más breve. Entonces, así que el maestro Alberto, con quien Hamilton no compartió nada, simplemente va recorriendo la sala y está haciendo lo que se llama el ventiato, que son como los icoros individuales para cada persona y son todos iguales para todos. Hace 6 personas distintas, igual, todos son hermosos. Y luego se detiene frente a Whitney y comienza a soplar su mapacho y se toma su tiempo. Y entonces hubo como esta pausa interesante en el ritmo porque básicamente iba pasando de uno a otro a otro. Y de repente estalla en este ícoro que era tan estridente y tan, digamos, mío. Tan solo de pensarlo se me erizan los pelos de los brazos, con un sonido tan estridente y casi cortante como este retumbante y caro. Y después Hamilton se desliza suavemente hacia mi esterilla. Mira, no quiero que te preocupes, pero este es uno de los icaros de reversión de hechizos más poderosos de Alberto,
y Whitney va a estar bien. Hubo algo de magia negra, él la está arreglando. Ella va a estar al 100% cuando termine esto, no te preocupes. Y él se entrega a ellos, se entrega, y toda la habitación está como que a todos se les eriza el cabello. Y luego termina, sopla un poco más de humo, dice algunas cosas en español. Y después, y luego se mueve alrededor y continúa con todos nosotros con la misma venteata que antes. Así que detectó esa cosa y rompió esa cosa. Luego él y los chamanes. Así que él estaba el maestro Alberto, que es el chamán principal, quien enseñó al maestro Hamilton, quien enseñó al maestro Christian. Así que 3 chamanes, 3 generaciones de chamanes al frente y comienzan a hablar porque en su linaje, en lo que hacen cuando revierten un hechizo o una maldición de una bruja o un brujo, en este caso era una bruja. Entonces es como un jodido videojuego, es una locura, pero establecen contacto con la persona que lanzó el hechizo, porque a través de la magia pueden identificar realmente quién fue y se abre la posibilidad de entrar en batalla astral y entonces pueden luchar realmente. Y su código y su ética es derribar y derribar a los brujos y las brujas. Son como los Jedi. Entonces como que descubrimos a un Sith. Vamos a acabar con ellos. Y cuando los derroten podrán quedarse con su magia, podrán tomar parte de su poder si los vencen en combate espiritual. Así que están teniendo esta gran discusión al frente de la sala otra vez en español, así que no podemos entenderla. Pero Hamilton compartió los detalles y Alberto dice, la tengo, vamos a por ella. Vamos a acabar con ella porque son increíbles, son como lo máximo. ¿Sabes? Esto que te digo, increíbles. Entonces, y Hamilton dice, no, o sea, no vamos a entrar en batalla, tenemos este grupo aquí, mejor la dejamos en paz. Dejémosla seguir su camino, si la encontramos de nuevo podemos ocuparnos de ella, pero estamos aquí para ayudar a sanar a este grupo. Y Alberto dice, eso no es lo que hacemos, encontramos magia negra, encontramos a una bruja y tomamos su medicina, así es como manejamos las cosas, así es como aplicamos la ley en este lugar. Y entonces Hamilton responde, no, eso no podemos hacerlo. Y al final, Alberto accede y dice, de acuerdo. ¿Sabes cómo dejen pasar a los Sith? Sí, exactamente. Malvados. Son solo ejemplos de lugares donde las cosas pueden torcerse, siendo no solo aterradores y desafiantes, sino también propensos a errores. Y claro, todas estas historias acaban felizmente, por suerte, pero, pero al final, así que hay algo, hay lugares peligrosos. Así que suena como que la mayoría de los malos viajes o difíciles, si prefieres, ocurren al subirte a una montaña rusa hecha por un feriante de 18 años, en quien no confías del todo. No es como una atracción de Disney donde sientes, aquí estamos seguros. Sí, y si tienes miedo, si tienes miedo, mira el espejo. Exactamente. Si sientes miedo es del tipo, no, estoy en Tron, en Guardianes de la Galaxia, vamos, estoy tranquilo, revisan todo 25 horas al día, nunca hubo un problema. Pero si estás en una feria y de repente ves a un feriante de 18 años y piensas, oh, no confiaría en él para nada, mucho menos para que construya todo esto y lo opere por mí. Eso es lo equivalente a un mal viaje, porque si estás en esa montaña rusa y las cosas empiezan a salir mal, aunque sea un poco, piensas, oh, Dios mío, el feriante de 18 años armó esto, se le habrá olvidado un tornillo y eso parece ser lo que son principalmente los malos viajes. La mayoría de los malos viajes son solo eso y puede que sea por un mal entorno. Así que la medicina podría ser adecuada o no, como muchos han experimentado. Especialmente cuando eres joven y estás en una fiesta de instituto, tomas tu primera sustancia psicodélica y de repente aparece la policía. ¿Sabes? Así es esto. Estás atrás en un coche alucinando con hongos. Solo estoy diciendo, o sea, esto sí, eso definitivamente no. Mal lugar, mal lugar, mal lugar. Se inicia una verdadera pelea. Mientras tropiezas, Dios mío, sí, exactamente. La gente lanza puñetazos y tú estás como, no estoy preparado para esta situación. ¿Lo estoy? ¿Esto está pasando o me lo estoy imaginando? Y de repente un pez te llega a la cara. Sentí el efecto ayahuasca. Demasiado real fue. Sentía que era real. ¿Esto es sangre o son anguilas? ¿Qué está pasando? Oh, sí, debe ser eso. Pero déjame preguntarte, cuando terminas con una de estas, ¿cuánto dura? ¿Tienes algún efecto residual del viaje? ¿O es como que cuando se acaba, se acaba? El efecto residual para mí es de por vida.
No, pero literalmente el viaje en sí. No los efectos de los viajes. Sí, entonces depende del medicamento. Cada medicamento tiene una duración. Por ejemplo, en el extremo más corto, vayamos de menor a mayor duración. El más corto sería para mí fumar NND, que se llama la molécula del espíritu. Si lo fumas, probablemente dura no más de 10 minutos en su punto máximo y luego quizás 20 minutos. ¿Has cruzado el crepúsculo? Un viaje de 20 minutos. Fumado NND, luego 5-meo DMT, hablamos de unos 40 minutos, es más extenso. O es muy específico. Sí, sí, sí. Y también es muy diferente en cuanto a la calidad. Incluso solo cambiando la estructura molecular, a esa la llaman la molécula de Dios, te abre de alguna manera al campo de lo divino, muy intenso. Probablemente el más intenso y de corta duración, psicodélico. Luego, probablemente, ¿sabes luego? La siguiente más corta sería la ketamina inyectable. Hablamos de 1 hora, hora y media. Y eso actúa sobre los sitios receptores NMDA. Y tiene este tipo, yo lo llamo medicina estelar. De alguna manera te abre a más de las dimensiones celestiales de la conciencia que son realmente incorpóreas. Puede ser muy confuso porque es casi como saltar más allá de los niveles astrales y llevarte a, digamos, la séptima dimensión, pasando de la tercera a la séptima, omitiendo la cuarta, quinta y sexta a menudo. Así que no te encuentras con muchas de las entidades y cosas en la ketamina, pero es una medicina realmente poderosa y hermosa. Cannabis fumado. Hablas de 2 horas y media o algo así, estás bajo efecto. Los comestibles de cannabis duran más. Luego entramos en la duración de los hongos, que suele ser máximo 5 horas. Entonces, los hongos son unas 5 horas. East Forest es un artista que produjo un excelente álbum de 5 horas, llamado Música para Hongos. Y es perfecto porque alrededor de la cuarta hora ya estás bajando, su música va disminuyendo. Entonces, los hongos duran unas 5 horas. La ayahuasca es complicada, viene en oleadas. A veces puede durar 8 horas porque a veces el efecto se retrasa, otras veces puede ser 3, 4 horas y ya terminó. La ayahuasca es DMT activo por vía oral y se activa porque mezclan hojas que contienen DMT, las hojas de chacruna, con la liana de ayahuasca que contiene un potente inhibidor de la monoaminoxidasa, un IMAO que previene la descomposición del DMT, pero estás trabajando con tu propia, no solo espiritualidad, sino también farmacología. Así que puede afectarte de manera diferente dependiendo de cómo actúe en ti. Puede durar hasta 6, 8 horas o puede ser tan corto como 3, 4 horas y ya terminas, pero suele extenderse hacia el rango más largo. Los hongos duran unas 5 horas con bastante fiabilidad. Entonces, se está alargando. Hablamos de LSD, estamos hablando de 10 horas. Guatuma, que es Guatuma San Pedro, contiene mescalina, su ingrediente activo. Hablamos de unas 10 horas. Entonces, peyote también ronda las 10 horas. Estamos en ese rango. Después vienen sustancias de mayor duración. LSD, guatuma, peyote, todos oscilan entre 10 horas, pudiendo llegar a 12, pero lo común es cerca de 10. Y después, iboga. Entonces, eso es, exactamente eso es. Esa es la experiencia más duradera. Al tomar una dosis inundación de iboga, que es completa, te enfrentas a un viaje intenso. El iboga, arbusto de Gabón, es usado por el pueblo Bwiti en su tradición ancestral principal. Esta medicina conlleva, como mínimo, una experiencia de 18 horas y puede prolongarse hasta 36 horas. ¿Cómo sobrevives a eso? No estás comiendo, no estás bebiendo. Es así, no. Claro, puedes empezar a dar sorbos. La gente ayuna en seco frecuentemente. Por ejemplo, quienes realizan el baile del sol ayunan en la cabaña de sudación por 4 días seguidos, ¿cierto? Es verdad. Es posible pasar varios días sin agua ni comida y estar bien, pero es intenso y es increíblemente incómodo y solo haces una boga así un par de veces en tu vida. Una boga no es de esas cosas que dices, he hecho una boga, 50 dosis de inundación. Estás haciéndolo. Eso es muy inusual. Sí, exactamente. Es realmente eso. Es una medicina muy potente y no es algo que necesites hacer todo el tiempo. Ahora, las microdosis de iboga, esa es otra historia. Eso se puede hacer de manera diferente. Y es una experiencia bastante distinta, más breve. Entonces, permíteme preguntarte, este concepto de microdosis se ha estado popularizando cada vez más en el ámbito general, donde literalmente puedes comprar microdosis de LSD y realmente está abriendo a las personas, pero de una manera sutil, pero definitivamente se está notando.
¿Podrías explicar un poco sobre qué es la microdosis en el sentido de cómo la estoy viendo en el mundo actualmente? ¿Es un poco más aceptable hacer microdosis de psilocibina y cosas por el estilo? Bueno, definitivamente es mucho más seguro, ¿verdad? Como que no vas a tener las malas experiencias que podrías tener. Y digo malas y también digo desafiantes. Las experiencias no van a ser ni malas ni desafiantes, pero lo desafiante conlleva un resultado inmensamente positivo que solo está disponible en una megadosis o en una dosis inundante o en una dosis completa adecuada. Pero lo que puede darte es que puede empezar a ajustar tu química cerebral. Compararía el microdosing con una práctica de meditación. Es como lo que has logrado con tu práctica de meditación. Has cambiado tu patrón neurológico. Has cambiado tu patrón neurológico. El microdosing está cambiando tu patrón neurológico. Simplemente estás alterando sutilmente el flujo sanguíneo en tu cerebro. Estás modificando la manera en que tus sitios receptores están abiertos o activos. Puede resultar muy útil para, ¿sabes? Para continuar con una práctica constante que está cambiando sutilmente tu química cerebral de tal manera que si sufres de un estado depresivo crónico, entonces el microdosaje podría ayudarte incluso con ansiedad crónica sin que lo percibas. Cualquier cambio significativo en tu estilo de vida te ajusta sutilmente como lo haría un buen suplemento, una práctica de meditación buena o un buen saber. Si iniciaras ejercicios de respiración al correr, todo esto es un cambio sutil que con el tiempo puede ser muy beneficioso y tiene potencial de aumentar. Es un cambio sutil que con el tiempo realmente puede resultar beneficioso. Además, tiene potencial de aumentar. No soy él. Exploro la microdosificación sin duda. Como sabes, es muy, ya sabes, estoy bastante positivo respecto a este campo. Sin embargo, no es el área que más me emociona, pero también es como que conozco a tantas personas que han obtenido beneficios increíbles. Para mí, si estoy deprimido, elijo desanimarme. Encuentra encuentra la raíz de la mala hierba y arráncala para observarla y decir como interesante y luego contar la historia sobre esa mala hierba que vi, de dónde vino, por qué estaba allí, por qué me afectaba y compartir eso en un podcast en lugar de permitir que algo cambie sutilmente. Así que quizás eso es simplemente mi tipo de naturaleza salvaje y pedagógica, donde me gusta enseñar sobre lo que ya sabes. Bueno, sí, creo que ya se ha establecido que eres una persona interesante, por decirlo menos, Aubrey. Quizás es tu naturaleza zambullirte directamente en lo profundo de la piscina, donde otros no se atreven. No llevan en sí el impulso de entrar al agua, y la microdosis podría ser su único modo. Sabes, yo lo haría. Es mucho más probable que recomiende. En primer lugar, no recomiendo psicodélicos a las personas a menos que realmente las conozca. Es decir, tú no los recomiendas, pero sí recomendaré el trabajo respiratorio, recomendaré la meditación, recomendaré la privación sensorial, la flotación, el baile extático, recomendaré todo eso. Así que tenemos un grupo llamado Fit for Service, donde no hay psicodélicos involucrados en absoluto. Se trata de estas prácticas como trabajo respiratorio, baile extático, meditación, comunicación, tiempo en la naturaleza y como estas pequeñas búsquedas de visión. Así que recomendaré eso sin reservas. Y luego, en cuanto a la microdosis, hay algo bastante, ya sabes, estoy bastante dispuesto a recomendar eso a la gente. Sería como decirles que quizás deberían considerar la microdosificación. Os echa un vistazo a los protocolos de Fadiman, echa un vistazo a los protocolos de Paul Stamets, que involucran diferentes hongos y realmente estudia eso con atención. Y me siento muy cómodo recomendando eso porque creo que la seguridad está realmente ahí. No van a meterse en aguas profundas. Y aunque me alegra recibir esas llamadas donde la gente está como... Es una situación de vida. Sí, exactamente. Quiero decir, he recibido muchas de esas llamadas y estoy bien preparado para manejarlas. No es que prefiera lidiar con ellas. No quiero que la gente pase por esas experiencias. Así que creo que el microdosing es realmente una opción importante que ha surgido y me siento mucho más cómodo recomendando eso. Como que sí, recomiendo, no que la gente lo haga, pero recomiendo que si estás escuchando, lo investigues, sin duda. Y luego, si realmente te sientes llamado, si piensas emprender un viaje con medicina psicodélica, de verdad, mira dentro de ti, investiga a fondo, escucha mis podcasts para más información,
compra mi libro en febrero si te interesa la psiconáutica. Ahí relato todas mis experiencias. Luego busca practicantes experimentados que puedan orientarte adecuadamente en tu travesía, de una manera verdaderamente saludable. Además, el ámbito de los practicantes es fascinante, ya que han emergido una gran variedad de ellos en Estados Unidos, y no todos son iguales. Y no deseo comenzar a mencionar nombres ni entrar en esos detalles, pero hay algunos que no tienen ni idea de lo que están haciendo, y hay otros que sí saben lo que están haciendo, y es interesante. Así que ten en cuenta que hay de todo y hay gente diferente, como, oh, tengo este protocolo en particular y hay un grupo que es muy popular. Y de nuevo, no voy a mencionarlo, pero confiable es una fuente confiable sobre cómo se utilizan los medicamentos. Si alguien sigue ese protocolo, sabes, ellos simplemente lo harán sin compartir. El protocolo se llama el viaje. Y si estás realizando el viaje, tú sabes cómo probablemente será una experiencia bastante buena. Han resuelto más o menos los problemas. Es bastante bueno. Otro más, ya sabes. Se ha puesto en marcha otro protocolo que es bastante imprudente y creo que incluso algo peligroso. Así que solo ten en cuenta lo que está sucediendo. Y también hay chamanes que andan vagando por ahí ofreciendo ayahuasca en todas partes. Algunos sí lo saben, otros no. Algunos son competentes, otros no. Pero con los chamanes locales es menos probable que sean hechiceros o hechiceras. Es más una cuestión de competencia. Es algo así como, porque la ayahuasca también se prepara de manera similar a cómo el LSD se volvía más fuerte mediante la evaporación. Si cocinas la ayahuasca demasiado tiempo, se concentra, así que lo que creen que es una dosis podría ser 3 veces más fuerte. Entonces, una taza de ayahuasca podría ser como 3 tazas, y entonces todo el caos podría desatarse, incluyendo la ayahuasca que tomó el facilitador. Así que literalmente podrías estar en un puto circo donde hay heces volando por la habitación. Como las historias que he oído, yo también las he escuchado. Increíble, increíble, increíble. Pueden suceder cosas. Por lo tanto, debe ser respetado. Probablemente los chamanes en EU no te maldecirán, pero pueden ser muy competentes, así que tenlo en cuenta. Entonces, si Becca llama desde Hollywood y dice, oye, tío, yo me encargo de esto, colega. Sí, él vio un documental sobre esto. Podríamos intentarlo este fin de semana. Mejor alejarnos. Yo diría que sí, yo diría que sí. Pero a veces son buenos y a veces son buenos, pero al final realmente recomiendo que la gente visite solo recomiendo a personas que, y estoy seguro de que lo sé, conozco las instalaciones en Sultara, sé que mi hermano Sean Chester, que ha estado en mi podcast, te guiará al lugar correcto, sé que sabes, te guiará de buena manera. Necesito más gente en quien realmente confiar. Conozco algunos a nivel nacional, pero no revelaré sus nombres. Hay quienes ofrecen medicamentos, Jen y Valco, que han estado en mi podcast. Te invito a escucharlo. Si alguien es increíble, seguramente lo he entrevistado. Si tú no entrevistarías, lo mejor, tú no estás llevando a cabo una entrevista con el chamán que Becca conoce. Es básicamente no. No es igual. No es la manera en que prefiero hacer las cosas. No, también he estado en esto, ¿sabes? Yo llevo tiempo suficiente. Entonces, déjame preguntarte, hermano. Esa lista que mencionaste va desde el menor tiempo posible hasta el más largo, es decir, desde las 15 horas hasta las 36 horas. Sí, ¿has vivido toda esa gama de experiencias en tu vida? ¿Has pasado por todo eso en algún momento? Sí, quiero decir, todo lo que mencioné no estoy leyendo un libro personal, es toda experiencia propia y no solo experiencia propia, sino, quiero decir, muchas de estas experiencias, evoca a la larga. Otra vez, eso no lo haces muchas veces en tu vida, así que esa es 3. He hecho, tú sabes, 3 experiencias de 18 horas en mi vida. Ayahuasca quizás 40, 50 veces, hongos cientos, DMT cientos, ketamina durante 24 años. Sí, muchos viajes, guachuma unas 20 veces, como si hubiera habido mucho. He hecho todas estas cosas muchas veces. Y sabes, de verdad, a veces, o muy, muy rara vez las hago de manera no sagrada. Y eso es solo como, sí, claro, he estado en Burning Man y he tomado algo de Molly. Me encanta, por supuesto, o consumido algunos hongos.
Pero en particular mi manera de acceder a esto es con el propósito y la intención de alcanzar mi actualización espiritual y crecimiento y mi alegría. No puedo explicarte. Sí, es curioso, verás, soy un 87% judío askenazí, ¿sabes? Y conocí a alguien en Kauai y él también lo es. Y, y dijo algo gracioso al sentir mi energía. También en la senda espiritual pregunta, espera, ¿dices que eres casi totalmente judío de pura sangre? A lo que respondo, sí. Entonces él cuestiona, ¿y no te sientes ansioso? Y tú no lo estás. Y yo como vale, eso es genial. Sí, estoy feliz. Estoy feliz. Y él dice, qué tranquilo estás. Respondí, sí, si me conociste de los 17 a los 25, habrías visto a alguien distinto. No hablemos más de eso. No es correcto decir categóricamente que los judíos son ansiosos por naturaleza, pero hay que recordar el trauma del Holocausto. Mis ancestros huyeron de los peregrinos. Estos patrones de trauma, esta ansiedad ante la incertidumbre de futuros ataques, se transmiten generacionalmente. No se debe generalizar que todos los judíos son ansiosos. Por supuesto que no, definitivamente no es así. Pero también hay patrones que se transmiten, linajes que la gente, generacional, generaciones, trauma generacional. Así que he podido superarlo. Es solo una historia dicha con cierta ironía para decir que mi camino me ha permitido realmente llegar a un lugar de paz, amor y alegría. Eso me ha permitido superar estos estados de ansiedad y miedo y todas esas cosas que no son exclusivas de mi linaje hebreo, sino que son universales. Pero fue curioso recibir esa reflexión de alguien que también es judío. Así que nos está permitido hablar de nosotros mismos de cierta manera. Supongo que dan permiso. Ya sabes, y simplemente ofrecer esa reflexión en que este camino me ha permitido fundamentalmente cambiar la naturaleza del trauma generacional que me había sido transmitido por mis padres y mis abuelos y simplemente vivir una vida diferente, una vida mucho más libre. Y no es que no tenga mis desafíos y que no entre en mis propias dificultades y lugares oscuros y momentos en los que levanto la mano y empiezo a llorar y digo, es demasiado y no creo poder lograrlo, pero estoy tan feliz, amigo, estoy tan feliz. Y eso también se refleja en mi desempeño, como todavía tengo 42 años y juego al baloncesto con la misma intensidad de mis 18. Continúo en la jugada, dominando en el ámbito de los negocios y en todo lo demás. Así que en cada categoría siento que mi vida mejoro cada vez más. Mi relación es continua. Muchas áreas de mi vida son excelentes y no todo el mérito es de los psicodélicos. Desde luego que no. He tenido mentores y maestros sobresalientes. He mantenido prácticas personales estrictas, la disposición para entrenamientos exigentes, inmersiones en agua fría y todo eso, junto con una práctica dedicada de técnicas respiratorias y diferentes, ¿sabes? Distintas maneras. Cada una de estas cosas cuenta. Todo contribuye al resultado final. Pero no solo ha transformado mi vida espiritual, también me ha permitido vivir constantemente en un estado de ser distinto, como mi estado natural. Y así yo intento ser un puente para decir que no tienes que sacrificar nada. O sea, aún a los 42 sigo en la cancha intentando arrebatar almas como Shang Tsung de Mortal Kombat. Bien, y luego, nuevamente, muy espiritual, Señor. Ha evolucionado más allá de toda evolución. Y luego, ya sabes, pero al final resulta que participamos en este último. No estoy seguro de cuándo se lanzó este podcast, pero ocurrió el último domingo. Es el episodio número 107. Estuvimos jugando durante 2 horas y media en un partido de 3 contra 3. Nos enfrentamos con todo lo que teníamos. Terminamos eso y todos entramos a la piscina, nos reímos y hablamos sobre nuestras vidas. Compartimos una comida juntos y es como si hubiera una belleza en competir tan duro y luego volver y saber que todos estos hermanos pasaron por ese mismo calor. Y en ese momento ya no importa quién ganó o perdió o quién encestó o quién no. Así que es como si hubiera podido incluir todas las partes hermosas de mi vida. Muchos creen que al tomar ayahuasca deberán dejar su trabajo y vestir túnicas y collares. No es así, a menos que lo desees. Si quieres cambiar tu estilo de vida, puedes, pero no es esencial para la experiencia con ayahuasca. Por supuesto, aún puedes seguir usando tus joyas lujosas, puedes continuar con tus actividades, pero cuestiona por qué lo haces. ¿Es por placer? Si de verdad valoras un Bentley por su exquisita artesanía y disfrutas al conducirlo, seguirás haciéndolo porque lo amas. No necesitas abandonar tus bienes materiales.
pero sí estar motivado por un propósito más elevado y entender profundamente tus razones. ¿Por qué te encantan estas cosas? ¿Cuál es su verdadero propósito? ¿Lo haces para presumir? ¿Lo haces para intentar ser mejor que alguien más? ¿Lo haces porque, vaya, simplemente me encanta? Como que los fabricantes de Bentley saben cómo hacer un coche o los de Aston Martin saben cómo hacer un motor. Eso suena bien y me emociona. Sabes, no significa que no puedas tener tu sexo picante si también te vuelves espiritual. Claro, adelante, pero entiende por qué lo haces. Comprende completamente el terreno en el que juegas y eso también es parte del mensaje. Es decir, no tienes que renunciar a las cosas que amas de ser humano, solo tienes que dejar de lado las falsedades que persigues y que al final no te satisfacen porque en realidad no quieres perseguir eso. Parece que está revelando el por qué mucho más que cualquier otra cosa, porque tienes toda la razón. Esa idea de que, oh, no puedes ser rico y espiritual es una narrativa totalmente falsa. Es como decir, ¿puedes ser adinerado? Pues sí, deberías ser abundante. La vida debe ser abundante. Mira un manzano, por el amor de Dios. No es que salga solo una manzana, hay cientos en un solo árbol y luego hay una fila entera de ellos, así que hay abundancia en la naturaleza, por lo que deberías tener abundancia en tu vida. Pero el por qué es muy importante. Me encanta lo que has dicho porque es como, ¿por qué quieres este coche? ¿Por qué quieres comprar esta ropa? ¿Para qué lo haces? ¿Es por cómo te hace sentir? ¿Realmente se siente bien en tu piel, técnicamente hablando? ¿O solo estás intentando ponerte un logotipo para hacerte parecer mejor de lo que eres, más grande de lo que eres? Esa es una distinción muy importante, amigo mío. Hermano, antes de que nos vayamos, quería comentarte algo porque vi tu video sobre ese tema y pensé, vaya, realmente me ha fascinado. Se trata del retiro oscuro. La oscuridad retrocede. El retiro oscuro parece sencillo. Entras a una habitación oscura por 6 días y Dios se manifestará. ¿Sabes? He oído de la privación sensorial y entrar en ese tanque y eso también podría ser un viaje, simplemente yendo. Tienes que hacerlo. Oh, estoy deseando hacerlo, realmente estoy deseando hacerlo. Sé que aquí en Austin hay muchos buenos tanques, así que estoy deseando probar eso. Pero el retiro de oscuridad, háblame un poco sobre eso. ¿Sabes una cosa? Eso fue como el primer día de retiro. O sea, ¿qué experimentas en ese proceso de aislamiento en oscuridad? Porque aunque he estado en completa oscuridad, nunca ha sido una oscuridad absoluta, como dije. Perra. Oscuridad total. Pero he tenido momentos en los que he estado como, hombre, no puedo ver mi mano frente a en. He estado en túneles, he estado en cuevas, sí. De hecho, no he conocido la oscuridad total porque he estado en cuevas. Aquí en Austin, sí, negrura de cueva. Simplemente no puedes. No hay luz, negro de cueva, exactamente. Sí, en absoluto no hay luz. Por favor, descríbeme cómo es eso. Esa es la cuna de la tradición. Las cuevas eran el único lugar sin filtraciones de luz. Oscuridad y negrura difieren. La negrura es una completa ausencia de luz, donde no importa cómo se ajusten tus ojos, no hay cambio. No ves diferencia. Con ojos abiertos o cerrados, todo es negro. Esta práctica antigua se arraigó en cuevas accesibles, a las que la gente acudía en busca de esa oscuridad absoluta. Esto era parte de un rito iniciático o chamánico. Los Kogi tienen una tradición donde llevan a niños escogidos a un lugar especial para iniciarlos, seleccionando así a los futuros sanadores. Y hay una cita que me gusta mencionar y la utilizo en mi documental y es de Khalil Gibran, cada uno en... Y él dice, cada hombre es dos hombres, uno que duerme en la luz y otro que despierta en la oscuridad. Y esa es simplemente una cita poderosa porque en la luz, a esto a menudo se le llama maya, la ilusión. Y creo que es más que eso. Creo que hay tanta belleza. Creo que eso es reduccionista. Lo hace todo como si esto no fuera lo real. Esto es real, pero en la oscuridad te llega una realidad auténtica. Eso es simplemente distinto. Debes dejarlo fluir despacio, permitir que te impregne como si la oscuridad se hiciera presente. Lo llamé obsequioso, como si estuviera ahí. Es como si se filtraran a través de ti, te amaran de un modo interesante y luego dejaran que lo interno emerja, porque es algo muy interno, es solo tu mente. Es todo lo que hay, tu mente. Y sí, puedes sentir tu cuerpo, así que tu cuerpo no desaparece, pero tu cuerpo no puede hacer mucho. Estás muy limitado en lo que puedes hacer con tu cuerpo. Puedes hacer un poco de yoga, puedes hacer algunas flexiones, puedes moverte. Paso mucho tiempo moviéndome, pero no tienes mucho que puedas hacer y realmente tampoco hay sonido, aparte de los sonidos ocasionales que puedan venir del exterior, de cualquier lugar en el que estés. Pero estás solo con tu mente durante días y días y días, y no distingues entre el día y la noche.
en el lugar al que fui alteraban los horarios en que servían el desayuno y el almuerzo y la cena, así que perdías la noción del tiempo, no seguías el tiempo. ¿Cuántos días llevo aquí? Bueno, más o menos sé basándome en las comidas, pero no estoy del todo seguro porque podrían haberlo cambiado. Y así entras en este tipo de estado atemporal de solo tú y tu mente. Y de todos los viajes que he hecho, la gente ha tenido más miedo de la oscuridad más que de cualquier otra cosa. Pero a mí me resultaba gracioso. Es como, ¿cómo puedes temerle a la oscuridad? Significa que temes a tu mente, ¿no? Porque no hay nada más, no tomas ninguna otra medicina. Esto es solo tú y tu mente. Si le temes, convives con un monstruo las 24 horas, todos los días. Así, tienes una elección si vives con ese monstruo. Hazlo, ya sabes. Digamos que crees que hay un monstruo debajo de la cama. Bueno, o apagas las luces de tu habitación y luego corres y saltas sobre la cama y te agarras fuerte de las cobijas y te preocupa ir al baño porque el monstruo podría agarrarte de los talones. Obviamente, sí, obviamente, los monstruos bajo la cama te agarran de los talones, todos lo sabemos. Es aterrador, lo sé, pero ¿por qué querrías convivir con ese monstruo? ¿Por qué no ir a explorarlo, mirarlo de cerca, hasta olerlo, saborearlo y sentirlo? Así que actúa más lentamente que las medicinas psicodélicas como la ayahuasca, pero es aún más poderoso en muchos sentidos porque te permite enfrentarte sin intermediarios ni filtros a cualquier cosa que esté sucediendo en tu mente. Y hay un componente psicodélico, quiero decir, tuve visiones de mi padre que fueron realmente sanadoras, tuve completamente distinta manera. Una lista completa de cosas que cambiaron mi perspectiva sobre las relaciones, cambiaron mi perspectiva sobre mí mismo, mi amor por mi madre y mis miedos que no sabía que tenía y cosas que me estaban frenando. De nuevo, sí, tengo un documental impactante que registra todo ese proceso porque tenía una grabadora con cinta opaca, de la cual no estaba seguro si funcionaba porque tenía que memorizar qué botón presionar para encender y apagar y solo esperar haberlo hecho bien. Y afortunadamente así fue porque lo practiqué lo suficiente y pude grabar en el proceso. Así que pude dictar en cierto modo en vivo algunas de las cosas por las que estaba pasando. Pero es increíblemente poderoso y realmente confío en mi mente. Y de nuevo, la ansiedad, ¿verdad? Eso fue algo enorme. Ese nivel crónico de ansiedad como antes de la oscuridad, el cannabis probablemente fue el medicamento más difícil de manejar para mí, sinceramente, porque cuando fumaba o consumía cannabis me ponía muy ansioso. Y la gente dice, oh, el cannabis te da ansiedad. Yo no lo creo. Creo que el cannabis revela la ansiedad que ya tienes. Y así para mí, cada vez que consumía cannabis, me sentía tan incómodo. Y luego, tras la oscuridad, esa relación empezó a cambiar porque todas esas cosas que me causaban ansiedad simplemente resonaban y afloraban a la superficie y pude verlas, enfrentarlas poco a poco, lidiar con esas distintas emociones que estaban sucediendo. Y luego fue una experiencia transformadora de esas que cambian la vida. Eso, y sencillamente me lo dio. Sabes, en realidad no. No te percatas de cuánto das por sentado hasta que desaparece. Poder mirar por la ventana y ver los árboles. Y ver, simplemente ver, es un regalo, así como los sonidos y la música. Recuerdo la primera melodía que oí tras eso. Fue como un despertar. Pensé, oh, Dios mío, la música. Doy por sentada la música, joder, doy por sentada la vista, doy por sentada la conversación. Tuve este desahogo gracioso en el documental donde estaba, hablando de cómo me frustraba cuando tenía una escala en un avión y mi vuelo se retrasaba y yo estaba como, el aeropuerto. El aeropuerto es un circo de tareas. Es así. Puedes llamar a gente, puedes poner una película en tu portátil. Hay un sinfín de cosas por hacer. Y como aquí en la oscuridad solo estás tú y tu mente y simplemente tienes que enfrentarte a ello. Realmente, sabes, recomiendo esa práctica. Y no hay muchos lugares. La oferta de oscuridad es muy limitada. Es un lugar en Oregón llamado Cueva del Cielo, pero creo que van a surgir muchos más lugares a medida que la gente tome conciencia de este campo que es ancestral. Pasa adelante. Mi maestra Bharati fue entrenada en, digamos, un camino hindú del que proviene, y por supuesto los Kogi tienen un camino, pero de nuevo ellos estaban en cuevas. Pero esto es un poco más cómodo que una cueva, porque simplemente estás en una habitación a oscuras. Y ha sido tan poderoso que de hecho oscurecí mi habitación de invitados aquí en mi casa en Austin. Así que hago pequeñas inmersiones en la oscuridad.
donde subo allí durante 8 horas o a través de la noche 16 horas. Es bastante genial. Sin embargo, con toda la gente, nunca puedo contar con que alguien esté despierto para el desayuno. Quienes se quedan en mi habitación de invitados porque será como la 1:30 y bajarán diciendo, no sé qué pasó, dormí 13 horas. Me pareció perfecto. Debías descansar. Una habitación a oscuras, completamente oscurecida. Totalmente negro. Lo mejor es que con 10 grados en la habitación y muchas mantas, te quedas dormido por 18 horas. Sí, exactamente. Exactamente. Así que la gente que viene de visita quedan como súper descansados. Pero sí, ha sido una de las grandes prácticas en el camino psiconáutico, mi amigo. Puedo seguir hablándote durante días y creo que esto es el comienzo de, ojalá, una hermosa amistad. Te recuperaré. Te invitaré de nuevo al programa cuando tu libro se publique, si decides volver, para profundizar en este tema y discutir otros asuntos interesantes. Ahora te haré algunas preguntas, como a todos mis invitados. ¿Cuál es tu definición de vivir una vida plena? Una vida plena nace de un deseo clarificado. En mi linaje hebreo, a esto lo llaman portador, la clarificación del deseo para ver realmente lo que quieres. Esto nos lleva a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué hago esto? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito más elevado? Eso incluye mi propósito, pero trasciende mi propósito, de modo que mi propósito y el propósito de Dios están entrelazados en una trenza y un propósito clarificado. Tener un propósito clarificado y luego tener el valor de vivir ese propósito clarificado. Ese es el nombre del juego. Y así, a través de este proceso, clarificando mi propio deseo y sintiendo que mi propio deseo se alinea más con el deseo divino, el deseo del espíritu, de modo que vivo toda mi vida con un sentido más profundo de propósito. Para mí, eso encapsula la definición. Hermoso amigo mío. Si pudieras volver en el tiempo y hablar con el pequeño Aubrey, ¿qué consejo le darías? Esta reflexión es profunda, amigo mío, verdaderamente profunda, porque, sabes, no le diría a Aubrey que cambiara nada en absoluto, solo que ten más fe en que todo saldrá bien. Todo saldrá bien, pequeño amigo. Resulta un poco incómodo, es como, no sé explicarlo. Todo va a salir bien, pequeño amigo, porque pasé mucho tiempo dudando de que estaría justo aquí donde estoy ahora. Dudé tanto, tan torturado, tan ansioso, preocupado y temeroso de no llegar. Y este lugar es solo una parada, no es un destino, es solo una parada en un viaje. Pero, amigo, yo les diría, amigo, va a salir bien, va a salir bien, amigo. Sigue adelante con confianza, mantén una fe firme en que las cosas se arreglarán favorablemente. Alivia esos bordes ásperos de la ansiedad y la duda innecesarias en ti y con seguridad afirma, todo va a estar bien, amigo. Dejarte de machacar, amigo, eso es lo que tuve que aprender. Tuve que darme cuenta de que yo era el peor conmigo mismo. Seguro que tú también lo eras. Sí, simplemente te castigas a ti mismo. Y mi esposa me decía, tienes que dejar de destruirte. Así que finalmente, simplemente lo dejé. Ya no me seguiré machacando más. Sabes, hay un encendedor. Hubo un instante, si la memoria no me falla, alrededor del 2014 o 2015, y finalmente yo conducía a casa tras el trabajo y realmente estaba comenzando a despegar y tener éxito y mi camino espiritual estaba evolucionando y estaba empezando a tener una plataforma y había comenzado mi podcast y sentía que, oh Dios mío, realmente lo estás consiguiendo, pero era brutal conmigo. Cada fallo solo en eso me centraba. Y martillazo, no puedo creer que hicieras eso, era tan duro conmigo y de alguna manera adopté esas voces de todos esos de la sociedad y de alguna manera y simplemente dije, Aubrey, lo estás haciendo bien, amigo, lo has hecho bien, lo estás haciendo bien. Y recuerdo esa voz que llegó y fue tal impacto para mi sistema que simplemente dije como, Aubrey, lo hiciste bien, lo estás haciendo bien. Y esa fue la primera vez que me escuché decir eso, porque incluso si jugaba un buen partido de baloncesto, anotaba 30, ganábamos, sería como, hombre, fallaste ese tiro. Debiste encestar ese tiro, hombre. Incluso pensando, sí, claro, sí, siempre lo fue, centrado en cómo podría haber sido mejor. Y por una vez, la primera vez, simplemente pensé, lo hiciste bien. Y sobre eso, he tenido que realmente, a través de la voluntad activa y la concentración
enfocarme en fomentar ese diálogo interno realmente positivo y esa voz alentadora, porque eso me ha ayudado mucho más que la voz negativa. La voz negativa es fácil, es como todos la tenemos, pero tiene un límite hasta donde puede llevarte. Y luego la voz positiva te llevará el resto del camino. Hombre, eso es increíble. ¿Cómo defines a Dios o la fuente o el universo o como quieras llamarlo? Vaya, vaya Dios. La fuente es el campo de conexión entre nosotros y todo lo demás en la misma. Sabes, mi maestro, el rabino Gafni, él llama a esto Shekinah. Y Shekinah es también otra palabra para eros, que es esa fuerza tanto de atracción como de autonomía. La forma en que las moléculas se unen, la forma en que las personas se conectan. Es esta interconexión de toda la vida y de todo lo que llamaríamos incluso materia y materia espiritual. Es la totalidad de todo. La sensación, el tono emocional de todo esto, de todo lo que es Dios, el tono emocional del todo lo que es amor, ese es su tono emocional. Pero hay muchos otros lugares donde parece que Dios no está, pero en realidad, en la imagen más amplia, Dios es el todo que es. Y es la conexión entre todo lo que es. Y si te conectas con ello, encontrarás el tono emocional, que es el amor. Y eso es todo. Es realmente Dios. Es mucho menos personal de lo que creemos. No tiene las cualidades antropomorfizadas de juicio o esto y aquello. Sí, tenemos nuestra conciencia y hay valores y principios de Shekinah y Eras. Es casi como el Tao, como que está ahí, pero el tono emocional de todo es amor, que cada lugar en el que caigas, caerás en ella. Entiende que en nuestro interior todo está impregnado de amor. Para asimilarlo, quizás debas ir más allá de esta vida y entender el misterio que conlleva. Por ejemplo, ¿por qué sufren las personas? ¿Cómo se justifica el sufrimiento? ¿Cómo puede existir un Dios ante el dolor humano? Bueno, no puedes explicar eso en el contexto de una sola vida. Tienes que explicarlo en el contexto del universo entero y la reencarnación. Sé que estás trabajando mucho con las experiencias cercanas a la muerte y la reencarnación. Sí, tienes que explicarlo en un contexto más amplio. Eso incluye tu muerte y luego tu subsiguiente reencarnación. Abriendo conciencia, abriéndola. Así que sí, Dios es todo, incluso en lo desconocido. Paul Selig afirma que reconocer a Dios en lo incognoscible es proclamar que la fe es eso, creer que donde hay misterio, ahí está Dios. La afirmación de la fe es que Dios está en todas partes, aunque no siempre podamos verlo desde nuestra perspectiva. Pero cuando realmente conectas con la esencia de ello, Dios es amor. Y ese amor divino es diferente al amor humano, aunque también se entrelaza con la forma en que experimentamos el amor. Como cuando nos enamoramos, ya sea de un gato, de una persona o de una canción, estamos participando en el campo de Dios, en la esencia emocional de lo divino. Hermoso, amigo. Hermoso. Deberías tener un podcast. Finalmente, Señor, ¿cuál es el propósito último de la vida? Fácil, es juego de niños. Está bien, entonces voy a hacer una cita de Snoop Dogg aquí. Claro, en una canción dijo, no es divertido si colegas no tienen nada, ¿verdad? No tiene gracia si mis colegas no pueden disfrutar también. Y entonces el propósito de la vida es disfrutarla plenamente, pero no a costa de los demás, disfrutarla como un permiso y de manera que se dé una invitación abierta para que todos puedan gozar plenamente de esta existencia y ayudar a construir un mundo donde tantos como sea posible puedan vivir en mayor abundancia, con más alegría y felicidad, mayor conexión con Dios, mayor conexión con el campo del amor, mayor verdad, mayor claridad, mayor autoconciencia. Porque puedes ser feliz, pero una vez que estás conectado al campo, no puedes estar plenamente feliz y realizado en tu propósito si todos los demás no participan, si tus amigos no tienen nada. Así que el propósito mayor no es divertido, no es divertido, puede ser temporalmente divertido, pero tu propósito siempre te impulsa y esta es la idea del Bodhisattva. Así que para mí,
El bodhisattva es un gran ejemplo. El bodhisattva es aquel que podría sentarse en la cima de una montaña y encontrarse en un estado de pura ananda, pura dicha, pura conciencia de la felicidad. Pero debido a su compasión por el sufrimiento de los demás, desciende de la montaña y dice, no me sentaré en ese lugar hasta que todos tengan la oportunidad de sentarse en ese lugar. Gran respuesta, amigo. Ahora, antes de que te vayas, hombre, quería que hablaras de tu increíble festival que tienes en puerta y dónde pueden las personas decirnos qué es. Tenemos de qué trata y dónde pueden las personas conseguir entradas si quieren ir. Sí, gracias, colega. Esto es algo que de verdad me tiene muy emocionado ahora. He vivido la cultura de los festivales en todo el mundo, en muchos lugares diferentes, como Burning Man y varios otros festivales, y hay algo en la energía de una multitud, donde dos o más se reúnen, se siente la presencia de lo divino. Este tipo de comunión trasciende al individuo. Puedes fusionarte con el entorno a través de buena música, conversaciones impresionantes o prácticas transformadoras. Por eso he seguido asistiendo y siendo parte de estos festivales durante 20 años, pero siempre hubo como una evolución que vi que era quizás posible y si podía, con todo mi conocimiento, seleccionar el tipo de música adecuado que incluye ese ritmo sucio en el que simplemente estás bailando y dejando fluir toda tu carnalidad y toda tu expresión. Tenemos a Troy Boy y Dr. Fresh y a The Glitch Mob que van a aportar ese sentido profundo y primario a la música más etérea, increíblemente espiritualmente activadora, con arte asombroso. Así que estamos en el complejo Area 15, que está conectado con Meo Wolf. Así que tendremos acceso privado a Meo Wolf al final de la noche del festival. Así que podrás explorar estos lugares de asombro y maravilla, y el asombro y la maravilla son también una fuerza poderosa. Cuando puedes adentrarte en el asombro, ese asombro infantil, y algo te sucede, simplemente te pone en relación con el mundo de una manera y nos recuerda lo estupendo y magnífico que es el mundo. Pero posee un etos amplio y auténtico con un propósito claro en que todos los ponentes son increíbles. Del Victory, Mama Gina. En Q, Matías de Stefano asistirá. Fantástico, B.S. Simkin, entre otros destacados oradores. Se trata de construir. Lo llamamos Festival por un Mundo Más Hermoso. Y realmente se trata de intentar traer temporalmente. Así que salir de tu realidad actual hacia una realidad de un mundo más hermoso, donde podemos saborear lo hermosa que puede ser la vida y lo hermoso que puede ser conocer a extraños en esta máquina de sincronicidad y sentir un etos común y crear este tipo de experiencia compartida, de asombro y maravilla y celebración y todas las cosas que son posibles. Así que sí, el festival se llama Arcadia con K, y Arcadia es simplemente un nombre que elegimos para representar un símbolo de un mundo temporalmente más hermoso. Y sí, hay entradas disponibles. Visita Arcadia con K, es nuestro segundo año y hay un par de diferentes entradas. Hay varias categorías de entradas. Algunas ofrecen acceso temprano a los ponentes y otras son para disfrutar de la música y los ponentes principales en la noche. Si crees en nuestra visión, están las entradas de constructor que otorgan acceso de por vida al festival. Existen diferentes niveles y resulta extremadamente costoso. Tal vez el peor negocio en el que me he involucrado. Sí, lo sé. Nos están aplastando. Nos están machacando, pero mantengo mi fe. Creo firmemente que esto, no solo ahora, sino también adelante, es y será una experiencia hermosa de vivir. Ofrece una posibilidad increíble. Por ejemplo, conocí a mi esposa en un festival, a Bailana. Tantas cosas asombrosas pueden suceder al unir personas con una ética compartida. Y por eso realmente creo en ello. Y aunque me esté dando un baño en el aspecto financiero, es algo es algo en lo que realmente creo y es el festival de mis sueños. Y si lo que he compartido resuena contigo, tú sabes, yo creo que realmente tendrás una experiencia increíble en Arcadia. ¿Y en qué lugar se va a realizar? Entonces está en Área 15, Meow Wolf Las Vegas. Es interesante, a la gente le gusta Las Vegas y aún así tienen prejuicios de ciudad del pecado, todo oscuro, ciudad del pecado. Ahí es donde habitan los demonios, Señor. Ahí es donde viven. Pero al final, si tú eres un ángel, y no digo que yo sea un ángel, seguro que no, he descrito lo que hago a la gente en la cancha de baloncesto, así que no te confundas. O sea, no pongas
ven aquí para jugar, juega conmigo al baloncesto. Y no vas a ver a un ángel, vas a ver a Shang Tsung, ¿de acuerdo? Te lo prometo. Así que, pero, ¿dónde se sentiría atraída esa energía angelical? ¿Crees que va a pasar el rato en el Angel Country Club en Asheville, Carolina del Norte? En el Angel Country Club, no, quiere ir al corazón y transmutar y transformar la energía. En el lugar que más requería una transformación. No teníamos la intención inicial de hacerlo en Las Vegas. Sin embargo, nos vimos atraídos hacia allí por una serie de locuras, percances divinamente orquestados y sincronicidades. Este fue el único lugar donde pudimos organizarlo el año pasado. Y salió tan bien que dijimos, está bien, vamos a repetirlo. Y porque él lo tiene. Es como esta especie de isla que se crea dentro de Las Vegas, que realmente te abre los ojos para ver Las Vegas de una manera nueva al ver un lugar que existe en Las Vegas. Así que no importa en qué ciudad vivas, puedes empezar a ver, oh, si esta isla puede crearse en Las Vegas, se puede crear en cualquier parte de Hollywood y en cualquier lugar. Sí, está dentro, está en Las Vegas, nene. Genial, nene, eso es increíble. Bueno, me aseguraré de poner un enlace en las notas del programa para cualquiera que quiera en la descripción de abajo si alguien quiere echarle un vistazo. Hermano, y por cierto, ¿dónde pueden las personas saber más sobre ti además del festival? Sobre ti, tu espectáculo y el asombroso trabajo que estás haciendo en el mundo, amigo. Sí, gracias, hermano. No, en Aubrey Marcus en Instagram. Tengo un podcast, lleva ya, no sé, como 12 años en marcha. Empezaste con podcasts antes de que fueran moda. Sí, exactamente. Y es realmente porque amo estas conversaciones. Valoro mucho estas charlas. Lamentablemente, muchos se han identificado con mi mensaje, con el tiempo. Sí, ese es el podcast de Aubrey Marcus y aubreymarcus.com. Quiero decir, básicamente empiezas buscando Aubrey Marcus en cualquiera de las plataformas. Me encontrarás y allí estaré, hermano. Hombre, realmente esta conversación ha sido increíble. Te agradezco mucho por educarme y por educar a toda mi tribu sobre psicodélicos, sobre medicina natural, sobre estar en la oscuridad y mirar dentro del corazón de tu alma para entender qué sucede y todas las demás cosas de las que hablamos. Ha sido realmente un placer conversar contigo, amigo. Espero con ansias nuestra próxima charla. También lo espero con ganas. Y te voy a contactar en cuanto terminemos ahora mismo para que la gente lo sepa. Y te voy a invitar a que entremos en tanques de aislamiento sensorial al mismo tiempo. Iremos a tanques diferentes. No vamos a adivinar para todos, pero aún así. Es una experiencia distinta. Eso es algo distinto. No he hecho eso desde mis 20s. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.